Hi, hello, hello. ¿Qué tal, chiquetes? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Llevamos un ratillo, un par de días sin estar por aquí. Feliz Navidad atrasada, feliz Nochebuena atrasada. Y pueda que feliz Año Nuevo. No, miento, porque mañana voy a estar, así que mañana se ve que, que está más cercano. Pero, hello, ¿qué tal, chiquetes? ¿Cómo estás? ¿Sabes vender? Y si hay alguien más por aquí. Hello. Hola, Enzu. ¿Qué tal, Diego? Merry Christmas. Happy Holidays. He comido mucho. Ahora mismo la ver comida. Bueno, he comido mucho, iba a decir. Ahora mismo la comida me da no sé qué. Hace tiempo que no te iba y veía cierto. Es que entre las navidades y el trabajillo no he podido estar mucho conectada. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? No me preocupe que yo siempre nos acordamos, nos recordamos mentalmente. ¿Qué os han regalado por Navidad, chiquetes? Aunque tenga el juego de fondo, esto va a ser un momento de charla, un momento mientras yo termino de comerme mis chuches. Porque tengo aquí mis chuches y me gustan mucho las chuches. Este es uno de mis regalos. Otra cosa no, pero yo dije, a ver, esta yo no quiero que me regalen nada. Quiero que me den cosas útiles. Y me han regalado 1 kilo de chuches de gomilolas. Haribo. Las buenas son las Haribos. Hola, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Estábamos un momento hablando de las navidades. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado usted las navidades? ¿Te han regalado algo guay? Muy bien, ¿qué comiste en Navidad? Buah, en Navidad comí un tronco Wellington de estos que son un trozo carne, bien trozo carne envuelto en hojaldre. Hay un buen trozo carne en hojaldre, muy bueno, muy rico, muy rico. Lo que aquí normalmente celebramos más, digamos, la Nochebuena que la Navidad, así que la comida fuerte la tuvimos la cena Nochebuena. Y yo te juro, nos preparó mi tía, porque tuve comida familiar, preparó mi tía un pavo. Que no había yo comido muchas veces pavo. En plan, muy típico americano. Un pavo de estos rellenos, pero que yo he visto suficientes películas de Navidad que es de estilo gore como para ver esa escena y decir, este pobre animal, ¿qué le han hecho? Tenía el pobre bicho el culo completamente abierto, salía de ese culo cualquier mogollón de relleno, mi tía todo feliz describiendo. Estaba buenísimo, estaba cojonudo. Pero el problema es que tanta película gore, yo estaba viendo el pobre bicho y yo decía, ay Dios mío, es que me siento mal comiéndote, me siento mal mirando, me siento como si hubiera hecho un crimen excesivamente duro, me siento como si ahora mismo tuviera que entrar a la policía a arrestar a toda esta familia simplemente por el acto de estar mirando el pobre bicho. Estaba cojonudo. Pero la culpabilidad que sentía del pobre pavo, yo hace tiempo, yo es que no había visto ningún animal relleno, es que no había comido nunca ese tipo de comida, así fue como interesante. Y me han traído por Navidad un set de Legos, muy bien, muy autista ella. Solo lo único que yo quería por mi cumpleaños, unos Leguitos. Pues tengo unos Leguitos por mi cumpleaños. ¡Hola, Yugi! ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad! Aunque llego tarde, pero feliz Navidados. Llego una pizca tarde, como 3 días tarde. Pero yo prefiero decir estas cosas en persona. Bueno, en persona. Entre comillas. En voz. En plan, mandas un mensaje de voz. Mira, grupo, soy Vanessa. Si entienden el meme, entienden el meme. En Furby. Efectivamente, en Furby también es muy importante lanzar el mensaje. Pues si estaba describiendo la grotesca escena gore que tuvimos en la cena de Nochebuena con ese pobre pavo. Es que lo he dicho. Aún tendré pesadillas. Aún lo veo en los sueños. Y pues tengo mi set de leguitos. Bien bonitos. Que mañana, para los que queráis, haremos una cosa rara, haremos una cosa nueva. Y es que haremos un streamcito en el que montaremos leguitos. Son todo plantas, ¿vale? Tengo una sesión con las plantas, así que son todo plantas. Pero montaremos leguitos. Si mis manos no están demasiado feas, montaremos leguitas. Así, modo chill, modo ASMR. De repente en el ASMR me llaman hostia en micro. ¡Pum! El sonido de todos ha tomado por culo. Siempre entra miedo. ¡Oh, tanto! Literalmente es que... Tú ves yo tengo una repisa de Legos. Son todo plantas. Tengo un ramo de plantas, tengo cactuses y ahora voy a tener flores botánicas. Yo creo que ya no puedo comprar más Legos porque lo único que me queda es
¿cómo se llama? El árbol. El árbol de cerezas de flor. Pero es como que más básico, eso no me gusta. Ese no tiene gracia de verlo. Un momento. Estaban echando la bronca. Que sobró dulce navideño y me he desayunado. Eso se come en cualquier hora. Eso en estos días se come en cualquier hora. Como un tronco de estos de Navidad, de nata. Y literalmente hoy, antes de irme a trabajar, así como, no me apetece desayunar nada en específico. He visto el trozo de dulce y así como... Ya me están diciendo, oye, ¿dónde está yo? Ah, en mi tripa. Y no invita, y no voy a invitar porque me lo está pillando yo entera. Es que siempre sobra, ¿eh? Esta cosa siempre sobra. Espera, que yo que estaba pensando. Ya sé que estaba pensando. Vale, vámonos a dar una vuelta. Vamos a dar un paseo mientras seguimos hablando. Pues sí. Pues mañana haremos eso. Simplemente por el hecho de que me hace como mucha ilusión. Y haremos reveal tattoos. Los pocos tattoos que puedo reveal. Bueno, en realidad, los dos brazos. Obviamente no voy a revelar el resto porque se me vería entera. Pero hemos reveal tattoo. Ah, ya, chiquetas. Si mañana queréis verlo, pero sabes. Ya sabéis. Ay, mira, tengo. Tienes muchos. Es que debería. Eso también depende de que tú cuentes que es un tatuaje. En plan, un tatuaje cuenta si es un amalgama de tatuajes juntos que tú hiciste en una única tirada, pero son todos chiquititos. O... Porque yo, por ejemplo, cuento que tengo dos de los brazos. ¿Por qué? Porque yo tengo los dos brazos enteros. Bueno, enteros no. Enteros técnicamente no. Pero bueno, vamos a iniciar. En el brazo derecho tengo uno entero. Uno que me cubre todo el brazo. Y ante el brazo izquierdo pues lo tengo de lleno de chiquititos. Pero como si hicieran una tirada, yo os cuento como uno. Así que no te sabría decir, depende. Si lo contamos individualmente, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en el izquierdo y en el derecho 2. Y luego en la espalda otros 2. Y luego... Me callo, ya no tengo más. Pero en el futuro. En un futuro, alguno más caerá. Que en la espalda tengo yo ganas de meterme a otra cosa. Exacto. Yo... Todos los chiquititos del brazo izquierdo para mí es una única unidad. Porque se hicieron todos juntos con ese sentido. Mis Kirby's. Ay, mis Kirby's. Lo llevo siempre conmigo, a mi Kirby dormillón. Mi segundo tanto para el antebrazo. Exacto. Eso hay que plantearse con mucho tiempo. Muy importante. No sé. Consejo de una persona que los tiene. No se tatúen porque sí. Hay gente que... Eso es mi opinión. Ya dependiendo ya también de la persona. Pero a mí siempre me ha parecido muy importante planearte los tatuajes. Planeártelos muy planeados. Muy planeados. Yo lo hago, exacto. Ese sí que lo hace. Ese cada 2 semanas tiene un tatuaje nuevo. A loco. O sea, por eso digo que depende de la persona. A mí me gusta mucho planeármelos mucho. Por un año previo. O incluso de planearlos y luego decir, no. Meses, pero sí, bueno, sí. Es exagerado. Exagerada la situación. Andrés es que tiene un mogollón. Porque además son todos chiquititos. ¡Yepa! Vamos a ver esto. Estamos aquí un poquito de paseo. De paseo por la vida porque voy con el objetivo de hacer algo en específico. Que me tengo que acordar de dónde coño está. Vale, ya me acuerdo. Y es que resulta que yo he hecho mis deberes. Mis deberes de Dark Souls, porque obviamente me pongo siempre deberes de Dark Souls. Y en mis deberes de Dark Souls
estuve buscando cómo coño revivía a la señora que me habían matado. Porque al parecer a la señora que me habían matado se la puede revivir. La verdad es que esto fue gracias al streamer que le hice raid la última vez, que mató sin querer a una de las de Guardianas del Fuego, y cuando estuvo en la conversación dijo que no se podía revivir a esa Guardiana en Fuego particular, pero a la que se mata originalmente sí que se la puede revivir. What the fuck, ¿cómo se suben esas escaleras? Señor, las leyes de la lógica, por favor. Al menos me las respetas. La escalera se sube por la escalera, no por el aire. Así que sí, descubrí que yo a la señora la podía revivir. Y estuve mirando mis deberes de cómo coño se revivía. Y descubrí que se puede revivir aquí. Cuando te dice el juego, oye, que esto te molesta. Y yo dije, y lo he descubierto. Así que vamos a hacerlo. Que me da penica que me la mataran por culpa mía. Así que vamos a por él. A ver si lo podemos recuperar. He visto que igual te llevan un par de intentos. Sí, lo he visto, porque además creo que he visto que es un combate de 3. Que técnicamente solo me tengo que cargar a 1, pero es un combate contra 3. Ahí están los hijos de puta, Míralos ahí. Cabrones. Mirándome. A ver, contra quién me cargo. Lo ideal sería poder llevarme a uno fuera. En plan, a uno hacia mí. En plan, hola. Y luego iremos a la siguiente zonita de maestros. Y cada uno tienen parries y todo, no me joda. Lo ideal sería centrarme solo en él. No me va a dejar el juego, ¿no? No. Vamos a intentar, antes de que empiece a atacar, lanzar uno fuerte. Y ahora ya. Acaba. Que también puede ser más o menos sencillo si estamos un poco chedaditos. Ya me he quedado uno. Hay uno. Ahí va 2. Y ahí va 3. Y ahora hay cabrón. Esto es una venganza. Venganzosa. Venganza. Tú sigue rodando, que te voy a meter una de estas. Toma, en toda tu cara. Venganzosa. Venganza. La venganza. Hola, Kojima. ¿Cómo está usted? ¿Cuántos juegos ha creado en este spam de 5 días? Muy importante, No me vale ninguna cifra que no baje de 10 juegos. Por favor. Creo que ha sido porque la idea... Supongo que la idea también es que tú entres aquí cuando justo has entrado... No sé, o iría yo sobrecheteada. Mira, por una vez en la vida voy feliz de ir sobrecheteada. Por una vez en la vida voy sobrecheteada. Eso es bien. Y también he visto en la... si oís un poquito ruido de masticar, estoy comiendo chuches. Una está en esos días en los que necesita chuches. Paré cualquier día de mi vida. ¡Qué susto me ha dado el señor! No sé, me acuerdo muy bien dónde era. El niño mudo también. ¡Oh, nice! Ay, pues no quería ir por aquí entonces. No me quiero enfrentar contra ese señor. ¡Ay, la leche! ¡Ay, bien todo en la nalga derecha! Ahora para sentarse bien. Yo no me voy a decir yo. ¡Oh! ¡Que te cumpleaños bien! Muy bien. Lo he celebrado sin celebrarlo, que es lo que yo quería este año. Estando en mi casita, jugando a videojuegos, estudiando un poquito y comiéndome un crimen contra la humanidad. Pobre pavo, es que voy a tener pesadillas aún con él. Seguro que tenía familia y todo. Pues eso. De relax, de chill, que no hace falta que todos los cumpleaños sean en plan... he alquilado una discoteca y he revivido a Satanás para hacer una fiesta. Que a veces también uno quiere un día de chill. De estar en su casa, de fiesta y no hacer una mierda. Y fue nice. Ya vamos a ir ya entonces. No, ya he estado. Ya no me vale. Muy repetitivo. Ya he visto mucho yo a Tom Holland. El que viene pues ya haremos alguna cosilla. Si se puede en juntillos. A Harry Potter Land. Ahí no he estado. Ahí te lo tengo que decir que ahí no he estado. Yo quiero ver al... Oh, no, ¿sabes qué? ¿Sabes que en Francia hay un parque de atracciones de Asterix y Obelix? Ese me apetece visitarlo. Soy muy fan de la saga de Asterix y Obelix. Me encanta Asterix y Obelix.
Así que sí. Uy, y me enseñaron a jugar al póker. Bueno, no me enseñaron a jugar al póker. ¿Sabes lo gracioso? Yo estaba con mis primos, ¿vale? En la noche de Navidad, ya habíamos cenado y tal. Y era lo típico de que yo con mis primos no me llevo tan bien como lo típico de hablar de nuestra vida y cosas de ese estilo. Era simplemente nos juntamos simplemente en las cenas, así que tampoco nos hablábamos tanto. Y siempre ocurre la misma putada de que al final siempre hay un momento en el que todo el mundo tira el móvil. Y a mí me fastidia mucho eso. Así que este año fue como, a ver, vamos a intentar no tirar el móvil todos. Vamos a intentar que se nos ocurra alguna manera de entretenernos. Claro, la putada es que somos todos de edades muy dispares. Así que es como, ¿qué coño podemos hacer entre todos para entretenernos? Bueno, pues a mi primo más pequeño se le ocurrió una muy buena idea, que es jugar al póker. Yo no he jugado al póker en mi puta vida. Pero me he tenido de jugar al póker y fue como, venga. Y los otros dos primos debían de saber ya jugar al póker. Y estábamos yo y mi prima y mi hermana en plan aprendiendo a jugar al póker. Y de repente me di cuenta de la nada, cuando estábamos explicando las reglas, pegué un mandazo a la mesa y dije, ¡ay, coño, esto es el balatro! Yo sin darme cuenta de que estaba literalmente jugando el balatro. Y me dijeron, ¿qué coño es eso? Y yo, esto es un juego muy chulo, no sé qué, no sé cuántas. Y les enseñé un tráiler del vídeo y mis primos decidieron instalárselo. Y yo, bueno, la que he creado, estos dos no van a ver la luz del sol en días. No me arrepiento de nada, pero les he enseñado una arma muy traicionera. Claro, no tiene tanta gracia porque no te tienes que hacer los mazos de comodines. Pero no, de repente era como, se me gira mi prima y dice, te acabo de enseñar el juego y estás ganando todo el rato. ¿Cómo lo haces? Y yo, es que estoy literalmente como el videojuego que yo juego. Está guay, las cartas son iguales. Es como, oh Dios mío, es el mismo juego. No sé, me hizo excesivamente gracia porque tardé en darme cuenta como muy tarde. Pero fue como, ¡oh! Yo sé esto. En un momento de esta Navidad un familiar se confundió de ciudad al ver, ¿cómo se confunde uno de ciudad? What? Ay, Dios mío, la típica llamada de, oye, que ya estoy en la puerta. ¿En la puerta de aquí? No sé, aquí no estás. ¿Y yo en qué casa me he colado? La señora, váyase de mi casa, señor. Váyase de aquí. Sí, que literalmente lo mismo. Y luego también jugamos al 21, que básicamente, que el 21 sí que me acordaba. Sí que me acordaba de ese juego. No es un juego excesivamente complicado de acordarte. ¿Dónde coño tengo yo al señor de la magia? Ah, yo tengo a tomar por culo, ¿verdad? Este es un cadáver. Siempre pienso que el cadáver es el señor de la magia y no lo es. Y esto sin GPS. Ah, coño, vale, ya entiendo. Sobre todo si viene de otra comunidad. Madre mía, el tío Paco. Vamos a decir que era el tío Paco, ¿vale? ¿Dónde he dejado yo al señor de la magia? ¿Lo tengo lanzado a otra zona? Pues nada, tío Paco. El tío Paco se quedó sin carne. Se quedó sin pastel. Se quedó sin botellita de champán. ¿Sabes lo que yo he hecho? El señor mago no está en la biblioteca. Sí, eso estaba pensando. No sabía si estaba aquí o ya estaba en la otra zona. Estaba un poco confusa. Ah, tengo un teleport que va directo allí. Es que como tengo 25.000 y creo que con eso no puedo subir de nivel. Me callo. Puedo subir de nivel. Puedo subir de nivel. Aunque me gustaría tener una nueva magia. Voy a ver si puedo comprar una nueva magia. Y hay una magia que acaso no utilizo y quiero ver si puedo comprársela. Que creo que tengo esto. Lo que sí que he hecho, y es que este año me ha dado todo el mundo dinero por cumpleaños, que era lo que yo quería, porque lo siento, pero yo, por mi cabeza, lo de tener que fingir que te están comprando un regalo, que no saben nada de ti, de comprar un regalo que piensan que te va a gustar y tú tienes que fingir que te está gustando, ya estamos muy mayores para eso, ya estamos muy mayores, o sea, ya podemos decir, qué miedo da el tío de la oscuridad, ya podemos directamente decir, oye, si me quieres regalar algo, regálame dinero, porque tú quedas muy bien, yo soy feliz, todo el mundo va bien. ¿Qué es esto? Un momento. Disparar una masa de arma dirigida. La vida se origina de armas. Así que. Ah, esto es como las espadas del Elden Ring. Creo que sí. Creo que es como las espadas de Elden Ring. Déjame ver si hay alguna otra cosita. Y si no me compro esto. Arma mágica de cristal. Esto. Vale. No, espera. ¿Por qué se me sale todo el rato? Pues voy a comprar esto. Porque me apetece. Porque está barata. Porque tengo el dinero. Va. Y también esto. Venga, que estamos aquí. Que lo echamos todo. La casa por la ventana. Y esto también. Venga, la casa por la ventana. Sí, las tengo que comprar todas en algún momento, cariño. Las tengo que comprar todas. Para que me des tus costas.
Que sí, que sí. Pai, no, 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 Pai no, que se siente mucho mejor que te den el billetito, billecito, billecito. Sí, vamos a decir que esa es la acrobatación de billete. Está muy bien, se siente muy bien que te den el billete ahí en la mano, en plan de, eres un camello y te están pasando, y te están pagando, o cosas de ese estilo, en plan, te están pagando la droga. Es bastante divertido. Me gusta bastante eso. Acá ahora. Me voy a enfrentar con un billete. Yes, please. Y si hay un trozo de piedra detrás, también, de puta madre. Ay, que se ha muerto Nintendo. Era un jamacuco. Hello, guapa. Dios mío, qué más rollo das, tía. No, no quiero saber nada de ti. ¡Qué susto! Me da cuando aparece la gente aleatoriamente. Repete magia. Voy a quitarme esta mierda. Que no es mierda en realidad, pero me la voy a quitar porque en realidad no la estoy usando. ¿Y qué nos ponemos? Unas bolitas. Unas bolitas. Venga, vamos a aprender lo que se hace con las bolitas. Y ya he aprendido que tengo que ir por aquí. Nos sentimos... Oh, sí. Yo me siento... además, yo no sé cómo... No sé responder a que me den dinero. Es como, gracias, gracias, gracias. Es claro. ¿Y ahora qué hago? ¿Te achupo? No sé. Siento que tengo que dar algo a cambio, ¿sabes? Como cuando me dan propinas en mi trabajo. Me dan 10 céntimos y es como... Espera, ¿yo qué he hecho? ¿Por qué me estás dando esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y son 10 céntimos de mierda, ¿eh? Pero una dice, espera, en plan... Espera, tengo yo que... ¿What? ¿Qué tengo que hacer yo? Ay, muy importante no, pero aquí no. En la guía que yo veía, me dijo... El señor decía que algo muy importante, no te acerques a estos, que te ponen un huevo. ¿Dónde te ponen un huevo? Pues no lo sé. Pero el señor me dijo que esa gente te ponía un huevo. Así que mejor no nos acercamos demasiado. Pero sí, con uno de los 50 minutos que me han dado, lo que he hecho ha sido volverme locatis. Me he hecho una loca y me he ido a una tienda china a comprar alcohol. ¿Qué alcohol? Pues el soju. El soju es un alcohol coreano que está cojonudamente bueno. Me puse una vez de water. Hay un logro. Se supone que hay un logro. En plan, para que si te ponen el huevo y vas a un señor. Pero el problema es que el señor que necesito que me quite el huevo me ve cargado. Así que mejor que no me pongan un huevo. Ya si eso en otro momento voy a por el logro. Pues me he ido a una tienda asiática y me he comprado... Buah, me he comprado de todos los sabores. O sea, yo he comprado las 4 comidas que me gustan mucho. Que me gustan me encanta comprarme. ¡Ey! Ahí como Jima, bien sabes tú. Pues me he comprado un montón de sabores. Porque además en la tienda que voy, cada vez que voy, hay como 3 o 4 sabores nuevos. ¿No debería haber aquí un bicho muy grande, muy grande, muy grande? Pues el bicho muy grande, muy grande, muy grande está de vacaciones. ¿What? Bueno, yo ando. A ver si aparece. Hay que probar aquí asiático, pero con quien voy a esas cosas no puede tomar alcohol. Fuck. Yo directamente lo compro de un supermercado. O sea, no de ningún tipo de restaurante. Pues yo he ido, me he comprado las cuatro cositas de comida que me gustan. Aquí no debería haber un bicho. Rayada. Que son en plan tteokbokki, un poquito de ramen específico de una marca que me mola mucho. ¡Ah, está allí! Vale. Yo pensaba que estaría un poco más atrás. Sé que, creo que si voy al inicio no me debería pegar. Como hipótesis. Beber solo me da cosita. Bueno, todo. Un día muy duro, después de un día muy duro de trabajo, a pemper. No hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Eso hay que hacerlo en situaciones desesperadas. Medidas desesperadas. Oye, esa textura de esa pared me da como hipnosis. Es como si miras suficiente, apareciera una imagen. Con Ay, eso no lo he probado aún, quiero probarlo. A mí me gusta mucho con el tteokbokki. Ay, pero el tteokbokki el problema es que llena muchísimo. Y como es tan pastoso, al final te terminas cansando. En cristiano, oh, es que el pollo frito está muy bueno. Pero es que el pollo frito, o sea, sazonado coreano está... Oh, por favor, qué cosa más buena. Creo que lo probé cuando fui a París. Este jefe y las 2 arañas esas, hermanitos. Sí, me lo contaron que este jefe... es que literalmente estaba viendo el vídeo y me lo contaban que este jefe salió porque querían copiar algo. Yo en algún momento me tengo que ver un vídeo de Dark Souls para enterarme bien de lore, porque jugando al juego no me estoy enterando de lore. Pero es muy típico de Dark Souls, básicamente.
Bueno, voy a coger esto y voy a correr y luego seguimos hablando. Vale, vale. Me gusta mucho la camisa. Uy, hay una cosa que no he hecho, que me decía el señor que teníamos que hacer. Cogerme armadura de fuego. Contra el fuego, pero bueno, ya sí, eso la neta. Esta fácil de hacer. Sí, además, no sé si funcionará, pero voy a hacer la que hizo el señor, porque me hizo mucha gracia. Que el señor decía, un truco para vencer este boss sin que toque mucho los cojones es... tú corres al inicio de la entrada y hay un momento en el que se queda atascado. Así que voy a hacer eso. Solo por los jajas de ver si... A ver si es cierto que se queda atascado. ¿Dónde has ido? Me he perdido. Manolo, te he perdido. Eras más rápido en el vídeo del señor. Tú se lo corriendo. Ya. Es que pensaba que lo había perdido. Pensaba que se había spawneado o algo. Pues tiro. Mira, no me he perdido, no me he perdido. Confirmamos que no me he perdido. Manolo, que no te había perdido, niño. Me encanta. Cuando algo se puede buguear, me hace muchísima gracia. En plan de, ¿sabes que este boss no era tan bueno que nunca me lo quitaron? ¡Uy, va! Que este boss no pasa por esta puerta, pues lo atascas. Y yo, vale. Ave María. Venga, pégame, nena. Pégame. ¿Dónde está tu cara, por cierto? ¿Tu cara son sus puntitos? Creo que su cara son sus puntitos. Ahí está. Di que sí, reina. Tengo que pegar a la cabeza, me tengo que pegar al cuerpo. A mí me está dejando pegar a la cabeza, así que pues mira. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿La familia bien? Bueno, espera, que creo que a tu hermana me haya cargado. Dale, Muñoz, no pasa nada. Al parecer la cabeza funciona igual de bien. Adoro cuando salen esas cositas. Pues eso. He hecho una amalgama de coger comida. Normalmente cojo siempre algo raro, pero esta vez no estaba yo con el humor de coger algo raro. Porque se caía al empuñar el muñón. No, al parecer le da como un pequeño... Un pequeño ahí... ¿eh? ¿Cómo se llama? Una anemia, no. Le da un papuche. Que no es una palabra... Yo soy gilipollas. Me acaba de dar a mí también un papuche. ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? No sé por qué he hecho eso. No pasa nada. Lo recuperamos pronto. Esto está todo parte del plan. Así llegaba antes. Espera, que me voy a volver a estampar. Ni papa. Ni caso. Solo quiero llamar la atención. Pues eso, me he cogido y he ido a la zona de alcohol y he dicho, ¡oh! Hay muchos nuevos y empezaba a enganchar por diestro y siniestro. Y he cogido de sabor de melocotón, de sabor de pomelo, de sabor de uva, de sabor de manzana, de sabor de yogur, de sabor de fresa. Ese es mi favorito. No, el sabor mi favorito es de melocotón, pero el de fresa está también muy bueno. Porque esa fresita. Y ahí ya me he parado porque literalmente he dicho, voy a llevar todas estas botellas y voy a parecer excesivamente borracha. Que no parecía igualmente porque, claro, yo voy caminando por la calle con los cascos puestos. Pero en el momento y yo no oigo nada. Y en el momento que me quitaba los cascos, oías la bolsa. Dirin, típico sonido de vidrio contra vidrio. Y era como, madre mía, ¿qué pasa? Dios mío, pensar a dónde coño va esta. Pero sí, no me arrepiento de nada. Y ahí os tengo, esperando. Para Nochevieja. Chan. Yo no me levanto. No, que el día siguiente hay que trabajar. Y yo en plan, jefa, el show está cojonudo. ¿Quieres una copita? A ver, aquí que no me va a atacar nadie, vamos a mirar bien. Que el señor este nos decía, y creo que es buena recomendación, porque no sé dónde... aquí lo puedo ver. Algo que dé alta defensa de fuego. Tiene sentido, vamos a una zona de fuego. ¡Ay, qué bonito! Capucha con remate dorado. Oye, pues es bien bonita. ¿Qué pasa? Que no sé yo si me renta porque me quita mogollón de defensas. O sea, la que tengo no está mal. Luego tentaculillo de fondo. Una SMR de tentaculillo. A ver cómo se luce. ¡Oh! ¡Que parece la muerte! ¡Adoro! ¡La muerte!
a echar una pero ¡oh, esto está buenísimo! Eso lo adoro. Eso es una de mis combinaciones favoritas. En cualquier reunión familiar ya nos enganchamos siempre una perol. Aperol para el cuerpo. Aperol para el cuerpo siempre. Abrigo de vagabundo. Di que sí, el abrigo de vagabundo te cubre más que una armadura de caballero élite. Tiene sentido. Armadura de hierro negro. Ya, el problema es que voy a pesar un quintal con esta mierda puesta, ¿verdad? ¿Verdad? A no ser... Déjame ver. Uy, no, espera. No. No rollo gordo. Oye, mira qué bien. El anillo que te dio, señor amarillo. No he mirado. Déjame comprobarlo. A ver, es que los dos anillos que tengo son bastante útiles para mi situación, ¿no? Aumenta PS, energía y carga. Se rompe y quitártelo. Uy, ¿esto? Pero me da más carga que esta. Carga. ¿Yo cómo voy a saberlo? Si no saber si me lo pongo. Me da más carga que esa carga. Me da más carga que la del Jave. Da un poquito menos. Soyu clásico. El soyu clásico lo he probado, sí que es cierto que también está bueno. También he probado bastantes combinaciones con el soyu. Una ya que simboliza a favor de la protección de Dios. Seguido aumenta el peso. Se rompe. Vale. A ver. 69,6. Oh, pero es que el de Jave me permite estar bien gorda. Me gusta más el de Jave, que me permite estar bien gorda, porque si no, no podría llevar esta cosa tan gorda. Que de Jave me permite. A mí eso me gusta. El casi que lo he probado, pero debo admitir que no soy específicamente buena con los sabores fuertes de... No, aquí ya estamos gordísimos. Con los sabores fuertes de alcohol. Así que suelo preferir saborcitos... Uy, ¿con esto? Ah, ya, perfecto. Suelo preferir saborcitos más afrutados. Pero sí que lo probé, sobre todo porque había una especie de combinación. Pero así estamos bien, estamos gordísimos y eso me encanta. Parezco como una monja, pero en plan, una monja de la monja guerrera. ¿Te quiere unir a la fila de demonio? ¿De Dios? No, ¡putachas! Monja de combate, efectivamente. Ah, mira qué rápido es ese. Lo probé porque también estuve probando como que había ciertas combinaciones graciosas. En plan, había una que era como soju con cerveza. O soju con yogur. O soju con refresco. Y fui probando un poquito de todas. Pero ahí ya me he quedado en el soju de saborcitos, que está buenísimo. Y eso cae una muy bien. Además es que está gracioso porque te vas tomando y no notas como que te estás tomando un alcohol muy fuerte. Y luego de repente al llevar media botella estás en plan de ¿por qué todo da vueltas? A ver, claro, es un dinero que renta si quieres empinar el codo. Pero normalmente es esa idea. Voy a probar esta cosa. Supongo que lo típico es ir mira al enemigo. Ya puedes hacer un pum. Oye, ni tan mal. Hola. Adiós. Allá. Ah, la flecha de arma tampoco está mal. Tenía miedo de estos bichos y veo que puedo más o menos cargar al menos. Estoy feliz. Hola, hello. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cielo? Pues tal como he ido. Muy bene. Trabajito, pues trabajeando. Dándole mucha comida a la gente. Y preguntándome cómo coño esta gente sigue teniendo dinero después de Navidades. Han pasado Navidades. Han pasado las fiestas. Han pasado las comidas de Navidades. Y la gente no se puede gastar 100 pavos en comida. Yo lo flipo. 1200 cada uno, no está mal. Pasar bonito en Navidad. La pasé con la familia, comí mucho, presencié cosas traumas muy bonitos y luego para mi casa, para casa a dormir. ¿Vosotros qué tal? ¿Lo pasasteis bene? Que para pasarlo bien no hay que hacer una fiesta impresionante, simplemente hay que disfrutar del día. Navidades hay muchas y no se puede literalmente mejorar una Navidad detrás de otra. Es casi imposible que cada plan sea mejor que el siguiente. Simplemente hay que asegurarse de que la Navidad que la pasas feliz. Aunque la pases incluso solo. Lo importante es pasarla
entretenido. Me la pasé enfermo. Uy, eso sí que es un poco putada. Ánimo. ¿Esta sigue de enfermillo? Ya está recuperado. Está recuperado usted ya, ¿verdad? Ahí ya. Es un poco fuerte, la verdad. Ella. Ella. Tengo malo, pues a recuperarse. Sí, es que también es muy putada porque ahora la mayor parte de la gente se pone muy malo, se pone malo muy rápido. En mi trabajo ya han caído bastantes. Ni sé cuándo fue la última Navidad que la pasé feliz. Uy. Te mando un abrazo virtual porque no te puedo mandar otro tipo de abrazo. Ánimo, huevo. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo nos están cayendo la gente como moscas. Como moscas. Luego nos dimos cuenta que era porque supone que no había el aire acondicionado. Que aún estábamos con el puto aire acondicionado puesto. Y fue como, wait a minute. No, señor. Se nos ha puesto, por ejemplo, un compañero muy malo. Es decir, ese chico yo no sé qué era. Vino un día, decía que se encontraba mal. Al día siguiente dijo que también se encontraba mal y empezó a toser sangre. Hola, Brian, ¿qué tal? Y cuando ya empezó a toser sangre le dijo a la jefa, usted se va al médico. Esto ya no es normal. Y había pillado, y le ha pillado tal neumonía que lo ha mandado para casa ipso facto. ¿Yo cómo coño paso por aquí? ¿Que tengo que ir para allá? Maripili, ¿cómo paso por...? Ah, no hace falta que pase, ya veo que tengo camino. ¿Cómo que toser sangre? Yo que sí. Empezó a toser sangre, es que eso es lo único que te puedo decir. Le doy mucho el pecho. Y este juegazo, ha dicho, what the fuck, ¿por qué me... Pero si ahí no había fuego. Me lo estoy pasando por primerita vez. ¿Qué tal tú, Brian? ¿Cómo ha pasado las navidades? Felices fiesta. Grupo, soy Vanessa. ¿No se preocupó algo? No, yo creo que estaba tan reventado el pobre que literalmente no se podía preocupar. O sea, tuvieron que cuidarle como si fuera un bebé. Porque estaba ahí tirado. Sin decir nada, sin hacer nada. Y yo creo que estaba tan malo que ni siquiera sabía reaccionar. No tengo yo que coger nada por aquí. Yo que fue física real. Y no, poquito a poquito. En algún momento las cosas pasan mejor. Con ir un día a día ya es suficiente. No hay que pedir más. Pues yo, pero es que también al chico este, le hemos dicho una y un millón de veces que a mí me pasó el año pasado. Que todos la hemos fastidiado. Esto es otro truco que yo me sé. Y me dijo el chico de la guía que yo tenía que hacer. Vaya cosa más fea que el bicho este. Vaya cosa más fea. Su goma de inteligencia 30 es bastante, ¿no? 30 está bien, yo creo. 30 es decente. I will say. Ah, lo que te pondría de lo que tengo. Ah, callo. Lo que quiero subir es. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿A dónde coño está? No. ¿Cómo me pongo un hechizo más? No. 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 Where are you? Where are ya? Perdón, he estado interactuando demasiado con la gente. Llevo demasiado tiempo con la máscara puesta. Ahora no consigo ponerme la máscara. Estoy en modo full desenmascarada. Vais a ver lo que es la experiencia sin la máscara full de cabeza. Respeta a Radar, por favor, no lo llame feo. Lo siento, es muy feo. Larry, lo siento, pero es muy feo. Es muy feo. En su casa no lo quieren. ¿Qué coño hace el aprendizaje? Yo solo quiero un hechizo más. ¿Cómo coño consigo un hechizo más? Google. Alexa que no tengo. Google. ¿Cómo conseguir ranuras de Asus?
Ay, Google es mi mayor aliado. Voy a ver aprendizaje. Vale. Gracias, Google. Eres un pana de los que no hay. Había una vez un perfecto feo. ¿Cuál? ¿El que he matado? Sí, era bastante feo. Era bastante feo. Este también, señores. The fuck? 19 me ha dado 8. Ok, eso. Eso va a decir. ¿Yo qué va a decir? Ah, sí. Tú eres una cosa. A mí me ha dicho alguien que tú eres una cosa. Tú eres una cosa. Vale, pues este justamente no es una cosa. Pero yo sé que luego son cosas. Eso. Centrémonos. A ver, míreme la cara cuando os hablo, ¿vale? Ahí está. Míreme el agujero negro cuando os hablo. Es un problema que tenemos nosotros muchas veces en el trabajo y por ende nos hemos puesto muchas veces enfermos, que es bastante normal, que a mí me ha pasado el año pasado, es que cuando tú sales a las 12 de la noche de estar 8 horas sin parar de moverte, tú tienes calor. Tú estás calorcito, tú no tienes frío. Así que muchas veces como dices, no me pongo la chaqueta. Y hacen 5 grados en la parte de fuera. ¿Y qué pasa? Que el día siguiente está malísimo. Malísimo de la hostia. Pues este chico, el que se fue hecho una mierda, le ha pasado eso. Pero le ha pasado durante bastantes días de que le hemos dicho a los compañeros, a ver, ponte una chaqueta, porque es un chico que le gusta salir de fiesta. Y se ha ido de fiesta bastantes días. Y siempre que se iba de fiesta le decíamos, pero ponte algo de tapar. Y dice, no, que me voy de fiesta. Y literalmente los locales de fiesta están al lado. Y decíamos, ya, pero que por mucho que te ves de fiesta, de punto A a punto B, hace mucho frío. Pues nada, ¿qué ha pasado? Que se ha puesto muy malo. Y ha apañado. Si es que cuando uno dice que va a pasar algo, es que va a pasar algo. La madre que os parió, bola de cebo, mi cachi, la más serena, tú, tu madre y el carpintero también. Uy, que no te había matado. ¡Guarra! ¡Guarrísimas! ¡Vamos la leche! ¡Cago en la puta! Pero ya no te enfermo de estómago. Buah, eso sí que es una pedrada. Que también suele pasar cuando te metes todo lo que te puedes meter en el estómago en estas fiestas. ¿Qué pasa? Porque como dices, comida. No mal, me refiero. Es que al final es un momento de comer. Yo este año sí que he dicho que no me voy a poner nada de estómago y he dicho, mira, yo voy a hacer caso a mi estómago y cuando me digas para de comer, voy a parar de comer. Por mucho que me pongan de delante, tenga muy buena pinta. Porque es que luego te pones muy malo. A ver. La hago pupa. Y no renta ese dolorcito de estómago. Así que. Sí. La compañera. Otra compañera casi nos cae. Porque la zona que tenemos de cafetería está justo al lado de la puerta de servicio. Y la café. ¡Qué costo! Larry, mira, Larry, lo siento. Cuando te hicieron no te quería mucho. Cuando te hicieron con maldad. Sabiendo lo que van a hacer. Es que esto está como mucho más fácil que la puta biblioteca. Es como un paseíto por mi casa. Se siente como en casa. A la vez, el típico tío que te pega una hostia. Cuando dices algo walk. Te como en casa. Antes de Navidad, así que disfruté de la comida. Vale, eso sí que es putada. Eso es directamente todos los checks mal puestos. No sé, esta zona me gusta mucho. Yo lo único que he buscado que tenía miedo es que he puesto en internet. Hay arañas en Dark Souls y me ha dicho el juego, no. Y yo, pues de puta madre. Venga para adelante, coño. Que me dejen en paz. Que no. No me gusta. Que yo aquí no he venido a hacer amigos. Y se tiene que ver en claro que yo aquí no he venido a hacer amigos. ¿A mucho me da araña? Muchísimo. A una manera que no te hace ni idea. Vamos, rodamos esto, cogemos esto. Y ahora ya no sé más qué hacer. Vamos a hacer así. Venga. Vamos a hacer así. Vamos a coger distancia. Vamos a lanzar una de estas. A ver qué. ¿Cuánto daño hago de hacer una de estas? Uy, pues no está mal. ¡Uy, la bomba! A ver, una de estas.
A ver. La bomba. 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 Ya somos dos. Nice. Pues nada, entre los dos huiremos de las arañas felices. Lo importante es huir de ellas. No mirar atrás. En Dark Souls... No, que va. Vosotros ya sabéis que Dark Souls 2 vamos a hacer un pequeño salto. Vamos a pasarnos de las... Vamos a hacer una pequeña estrategia en las run de Dark Souls. Se llama aracnofobia. ¿Qué es? No juegas a Dark Souls 2. Y punto en boca. Yo no quiero jugar a ese juego estando todo el rato con la cabeza, con el miedo de que en cualquier habitación de jefe va a salir la puta araña. Dark Souls 3, pues mira, nos lo pasamos de puti. Nos lo pasamos genial. En Dark Souls 3 nos lo vamos a pasar súper bien. Va a ser súper divertido. Pero Dark Souls 2 no lo vamos a tocar ni con un palo. Eso, o me aseguro yo de dónde coño está la zona de la araña. Me juego hasta la araña, consigo que otra persona se me pase la araña y luego vuelvo a jugar el juego. A mí ponedme los traumas que queráis, pero ese no. Oh shit, eso es mi culo y me lo veo abierto. Uy, qué bonito. Nope. Nope. Esa no soy yo. Esa no soy yo. ¿Esta bomba es como una mierda? Porque no tengo ni puta idea de dónde coño está el hit de la bomba. ¿Y si me quedo cerca de no me tira la bomba? Nos conocemos mucho y nos regalamos cubitas para viciar. ¿Ves? Eso es importante. Yo le quiero regalar a mi hermano un videojuego, porque también es de los de viciar. Así que siempre es como, ¡espera! Que me acabo de acordar una cosa. Tengo. Voy a coger esto. ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer esto? ¡Oh, puño! Lo tengo frío. Caliéntame un poco, gracias. Y no levanta. Y aquí... Y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Yo pensaba que aquí había como zonas de Pues nada, esto sí que no me ha salido bien. La puerta del jefe. Ah, vale. Es que en el vídeo de señor que yo estaba viendo aparecían ahí. Por eso como... Wait a minute. Where are they? Oh, un tecito. Importante hacerse un tecito. Muy importante hacerse un tecito. Es buena hora para un tecito. Siempre es buena hora para un tecito. La voy a primero a ver. Bueno, un poco tarde. Ya, sí, eso luego. Yep. Pues no está aquí. ¿What? Mari Carmen, estoy en casa. He perdido una cosa. La dignidad. Vaya. Qué bonita entrepierna. Me encanta tu entrepierna. A ti también te encanta. Y bien que me la enseñas. Uy. Ay, la madre que te parió con esa cosa. Madre Carmen. ¡No! ¡Mierda! Madre Carmen. Madre Carmen. Tu hija no sabe jugar los dos. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Pero el boss la mata al tercer intento. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Pero va a girar en dirección a su ataque. ¿Qué va a hacer? Eso tiene pinta de hacer pum. Hizo pum. Hizo pum. ¡Ah, pum! ¿Cómo se esquiva esa mierda? En un momento de esquivarse. Ya. Me bebo la Coca-Cola y esquivo mal. Ya. Ahora entrepierna. Y recordad, niños, siempre que no sepáis dónde pegar, ahora entrepierna. Mari Carmen, a Mari Carmen. No me hagas esa mierda del ataque, que es una cosa. Es aburrido. Otra vez. ¿Y si corro? Joder. Está en la zona de igual rodar, creo. Ah, vale.
Pues es que no sé cómo funciona ese ataque. No sé cómo esquivarlo. Es de más frames. Es de más frames que la invencibilidad. Ah, interesting, interesting. Seguimos intentándolo. Yo creo que si me acerco mucho a su entrepierna, ese ataque no lo tira. No es ninguna excusa simplemente para estar cerca del dragoncito, que da calorcito. Que me da calorcito. Mare Carmen. Mare Carmen. Uy, ¿qué va a ser? Es sabio de fuego demoníaco. Es muy algo de un hombre, niña, y no pega bien. ¿Y si lo único que hago es lanzar masas y me quedo así, pegado ahí, bien pegado? Uy, me ha desestabilizado. 1, 2, 3. My baby wants in na 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 no na ni na 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 no na no. Que no. ¡Oh! ¡Te ha atascado! ¡Te ha atascado! Se va a desatascar el solito. Sí. Y me curo, y me pega, y me curo, y me pega, me curo, y me pega. Y me curo, y me pega. ¡Fuck! Tengo suficientes curas como para poder hacer esto todo el rato. Imagina, una pérdida de poder, no, de hacer. Pero no, ya está, ya paramos con los jaja. ¡Ya paramos con los jaja! Me cago en la madre. ¿Tenía más habitación? No tenía más habitación. Me lo estoy tomando como... No me lo estoy tomando en serio. No sé si se nota. Voy a tomarme uno de estos. Quiero avivar el fuego, ¿vale? Porque quiero más curitas. Quiero avivarte. Me quito el hueco y luego te avivo. ¡Oh! ¡Sí que hay una! ¡La estoy viendo ahí! Avivamos primero el fuego y luego la cogemos. No sé quién será. Sí. Esto va a ser batalla de endurance. ¿Quién gana más? ¿Mis curas o tus bombas? y voy con la Holly. Venga. Aquí no hay honor. Esto es simplemente ganar. Soy como Hacienda. Yo lo importante es llevarme al final el dinero. Holly, ven, venga, vámonos. Marigami. Ha sido conjurado. La Holly ya tenemos. Uy, va, venga. Normalmente no me da. No me jodas. Que me va a matar. Me cago en la madre que lo parió. Pero ¿de cuándo? Tú no me matabas antes. Holly. Me tenía que haber ayudado. Mira cómo se va. A tomar por culo. Igual es una persona real, no me jodas. Holly, la he perdido. ¡Ay, mi Holly! Espera. La recupero. A trabajar. Que vaya bien, Kojima. Descansa mucho y que vaya todo muy bien. ¿Por qué he utilizado dos? No sé. No pensemos en esas cosas. No, por favor, no, esa broma no. No tiene ni puta gracia. Bueno, a ti te la dejo pasar. A ti te la voy a dejar pasar. Voy a ser maja y a ti te la voy a dejar pasar, Koji. Nos vemos el año que viene. Que probablemente nos veamos antes, lo prometo. No, la Holly, la he perdido. Pues creo que sí que era un jugador. Oh no. Bueno, pues mira, hemos dejado le hemos dejado muy buen aspecto a la Holly. En plan, muy buena primera impresión. Ya, si volvemos a encontrarla, seguramente se insta desconectar. A ver, yo no sé. La verdad es que no juzgo a los NPCs por su gusto de la moda. Como no suelen tenerlo.
Te avanzas en quest de personajes. Ah, eso tiene más sentido. Vale, ahora. ¿Hola? ¿Pero qué cojones? Señores, por favor, ¿habéis subido de nivel? ¡Ah, que no te suelta, el cabrón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y luego me dices que este tío te cae bien? ¿Y luego me dices que este tío te cae bien? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora yo que me va a comer es un huevo. Te voy a poner cuando salte encima de él. Pues mira, estoy comiendo en todas y no le voy a dar ni una. Que se joda. Hay malas noticias, no está la niña Rinnat Locura. ¡Ah! ¡Samba! ¿Quién es la niña? ¿Qué niña? Tengo miedo. La niña de la curva. No sigas a la luz. No sigas hacia la luz. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no sigas hacia la luz, chamba? Es lo que está luego. Pam, 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 pam. Oye, bro, eso he esquivado, eso no hacía gracia. No, eso no tiene gracia, ¿eh? Eso no tiene gracia, que eso lo he esquivado. Uy, para eso no me da tiempo. Ya me curarme. Vale, me voy, vale, si vas a explotar me voy. Si te pones así por estar cerca tuyo, pues me voy. Nada, que ni estando cerca de él, ¿eh? No cuela. Un poquito gordo. ¡Oye! ¡Señora! Empezamos así, ¿eh? Yo empiezo también. Tengo 40. Jaja, pinche dragón gordo. Dale la técnica secreta de la aldea de la hoja. 1000 años de muerte culera y con vas a caer. En toda la cabeza. ¡Guápata! ¡Guápata! Espera. ¡Otra! ¡Señora! ¿Desde cuándo usted salsa? Aquí dice que tiene preciso con el hacha, ¿eh? Joder, sí, ¿eh? Hola, leche con el bicho de los cojones. Precisión no le falta, ¿eh? Ya te digo que precisión no le falta. Una esquinita. Además, ya me dejo de comer chuches y me aprendo. Y me lo tomo en serio, que este bot no debería ser difícil. Los chavales saben que te oden en una zona pequeñica. Yo creo que si me acerco suficientemente a él, lo puedo buguear al menos durante un par de ataques. El jefe portito, sí, es el jefe de inicio, pero con fuego. Eso me da cuenta. ¿Vas a hacer la explosión aquí? No tengo que hacer, ¿no? Esto es lo que odio. Estaba... Pero... Yo no sé, yo es que esa esquinita no se la veía, no se la veía metida. Él la mete, pero yo no se la veía. Joder. Ya, ¿no? No, otra vez. Sí, se me va a dar siempre, así que al menos te meto una hostia.
No, pero si no me dejas levantarme. A ver, ayúdame a levantarme. Vale, me callo. Es que esto no debería ser tan difícil. Esto no debería ser tan difícil. Esto no debería ser tan difícil. Me estoy poniendo a mí misma en complicaciones. Me estoy avergonzando a mí misma. No me arrepiento de nada. Tengo Coca-Colitas. La buena Coca-Colita. ¿Un chip? Yep. Yo siempre digo que sí a un buen chip. La buena punchita. Porque me pegaste casi bien antes, remarcado de casi. Acercarme a todo el rato. Entiendo que sea... ¡Ah! Vale, hay que comer de culete. Bueno, no pasa nada. Yo feliz comiendo algo. ¡Oh! Y además he esquivado eso. Yo puedo comer real, o sea, ¿cómo? Pero no se deja comer. Eso es mi único problema. No se está dejando comer. Culete. Fallo mío, tardo demasiado en tirar los hechizos. Déjate comer, culete. Uy, hasta luego. Me reclama mi planeta. Déjame comérselo. Ya estaría. Si es que eso. Mira que sencillo. Solo había que meterse ahí en medio. La mayor parte de los hechizos no me daban porque estaba ahí yo ahí abajo. ¡Oh! ¡Un bastón! ¡Manda un bastón! ¡Ay, qué fantasía! ¡Oh! ¡Qué fantasía! ¡Mira qué único es! ¡Mira qué único! ¡Ay, ay, ay, qué único es! ¡Mira qué bien me queda! ¡Ay, estoy divino! ¡Ay, ay, 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 ay! Mi magia va a ser súper poderosa ahora que tiene el doble de daño que el anterior. ¡Ay, qué fantasía! ¡Qué fantasía! What the fuck? ¿Por qué flotan? Déjame probar esto. ¡Oh! ¡Pero te he visto con daño! No sé si tiene algo distinto, pero tiene más pupa. Eso ya es felicidad para mí. Aunque lo ideal sería ahora mismo ir con esto. Porque si no, gasto magia. Déjame leer ahora que lo pienso. Cierto, no hemos leído. No hemos hecho lo más importante de este juego, que es leer. ¿Qué coño te estás poniendo en medio? ¿Qué leo? ¿Dónde está? Mi arma nueva. ¿Por qué estoy oyendo algo dormir? Algo hacer. Catalizador demonio creado de roca fundida de Izalith. Puede usarse como arma de fuego. Es sabio del fuego demoníaco, demonio original y último maestro de las artes de fuego originales antes de que la bruja de Izalith fuera tragada por caos, creando la pyromancia. Se puede utilizar también para pyromancias, tiene pinta. ¿Hay algo durmiendo aquí abajo? Porque ya no sé hacia dónde tengo que ir. Si hacia arriba o hacia abajo. Fíjate tú. Hacia abajo. Hacia abajo que hay una... La hoguera dice que hacia abajo. Enciende la hoguera. A ver si puedo utilizar algo. Lucia Fernanda. Siempre que tenga duda, hacia abajo. Vamos a ver si tengo alguna cosita que usar. Que no sea humanidades o más específicamente fuertes. Vamos a ver si con esto tengo algo para subir de nivel. Seguramente. Refusar. Subir el aprendizaje. Al 90 deberíamos tener otro.
Oye, nivel 63, no, not bad. Not good, bad, not bad. La ramita. Pues de aquí ya no he cotillado nada más. Literalmente no me quería hacer más excesivamente spoilers. Pero también quería un poco saber por dónde iba para intentar conseguir hacer la señora esta en un día. Que bastante pedí, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer la intención de bastante pedir. Qué más rollo de zona. Es muy raro cuando te den... Eso creo que no es un boss. Que esto creo que es simplemente pasar de zona. Buenos días. Nevermind, sí que es un boss. Pensaba que era simplemente pasar de zona. ¿Qué es eso? ¡Ay, la bicha! ¡Ay, coño! ¡Ay, que... Vamos a pensar que no... Uy, me da como cosa que se parece a araña, pero no parece a araña, pero parece un poco peor. Tiene como ese concepto de artrópodo. I don't like it. Demasiadas cositas moviéndose a la vez. Oye, vaya nalga. Es como las dos cosas. Es como, ¡oh, qué bicha! Yo le daba. Gracias por ese abrazo tan bueno, tan bonito. ¡Ay, va! Venga, hasta luego. Ay, dame un segundico que lo marco. Uy, que casi tiro las chuches. ¡Ay, mi chuche! Que se me cae la chuche. Muy bastante la chuche. He visto ahí una nalguica y ha tenido buena pinta. Y ha lucido bien, Cuidado, no nos espantemos. Oye, un jefe después de otro jefe. Esto es un poco serio, ¿no? Esto es un poco exagerado la idea, ¿no? Nos cargamos un bicho y hay otro bicho más. ¿Desde cuándo la cosa funciona así? ¡Ay, pero me deja las almitas fuera! ¡Ay, qué majos! Saben directamente que no me voy a cargar, ¿verdad? Esto... Voy a probar una cosa. ¿Esto aguanta el yo pasar? ¿El yo llevarlo puesto? ¿Aquí? No. He gastado uno. Bueno, cosas que tienen. ¿Va a lanzar fuego? Le quema la espalda. Le arde la espalda. Eso significa que va a lanzar fuego. ¿Por qué no se ha activado la mierda esta? No sé, estaría guay que se activara o algo por el estilo, ¿no? Estaría guay que funcionara la magia esta. Vale, se le puede hacer. No tiene unos patrones excesivamente complejos de prever. Simplemente va a hacer el mismo ataque 45.000 veces. Hay que tener paciencia. A no ser... What the fuck. Ok, nevermind. Cambia. La idea cambia. El bicho cambia. No, el fuego. Hola. Me voy a poner en tu cara. Lo siento. Es que era necesario. ¿Pero cómo me cargo al bicho este si que tengo cuatro zonas? 4 metros cuadrados para moverme. A ver, yendo a media es maravilloso. Y literalmente esta es una zona pequeña. Que sí, que tengo un anillo. Que me deje de decir que tengo un puto anillo. Que me he enterado. Te prometo que me he enterado. Puedes darle la mierda esa. ¡Que sé que tengo un puto anillo! En Night Raid, pero con buenos gráficos. Pues no me... Sí, pues no me he dado cuenta. Si sale, te prometo que no me he dado cuenta. Gracias por Sancho. ¿Y ahora qué? ¿Y para aquí a dónde? ¿De fondo? What the fuck? Juego en plan, míralo. ¡Que mires el puto anillo! ¡Mira el anillo, coño! Y yo qué sé. Reduce el daño por lava. Ah, pues mira, me viene bien y todo. No, si me viene bien y todo el puto anillo.
Ah, que se baja la lava. Vale, entiendo. Tiene sentido. Creo que aparecía alguien. ¡Oh! ¡Santa Claus! Gracias. Mierda. ¡Ajá! I live, bitch. I will survive. I will survive. Me tomo otra por si me vuelvo a estampar. Tampoco... tiene poco sentido que en una zona llena de fuego, llena de lava, esté creciendo un puto árbol. Aquí hay algo que no cuadra. Y necesito tener un biólogo a mano que me diga qué es. Tengo... ¡Oh! ¿Se puede mejorar este bastón? No se puede mejorar el bastón. Me parece muy feo que el bastón no se pueda mejorar. Bueno, en el Elden Ring sí que se puede, pero aquí no se puede mejorar. Yo quiero mejorar mi bastón porque quiero tener más daño de magia. He salido del juego. ¿Cómo me he salido del juego? Déjame ver si... Vale, no he salido del fuego. Deja de conseguir un alma que quiero gastar para poder subir de nivel porque odio ir con más de 20.000 almas en la mano. Esto es como cuando vas por la calle y vas con mucho dinero por la mano. Es horroroso. Porque lo único que tu mente puede pensar es que me van a robar, es que me van a robar, es que me van a robar, es que me van a robar. Es horroroso. Pues lo mismo me pasa a mí aquí en este juego. Odio ir con almas puestas. Porque lo único que puedo pensar es que la voy a perder. La voy a perder, la voy a perder, la voy a perder, la voy a perder. Pues... creo que me voy a poner más gran flecha de alma. En plan, puedo tener 2. Técnicamente con esto debería poder llevar como... ¡Llevo 40! ¡Ah, ah! ¡Ay, maravilloso! Yo ya llevar 50 euros en la cartera lo odio con toda mi alma porque me da mucho miedo. Es como... Es que llevo mucho dinero. Y luego ibas a una tarjeta de crédito en la que llevas a cuenta bancaria en la que hay pues bastante más dinero, pero no me gusta llevar 50 euros en billete. Me da mucho dinero. Me da la sensación de que solo por eso me van a robar y me van a arrancar todo. Incluso los calcetines. Y los calcetines de Bob Esponja no se me los quita nadie. Hola. A mí me habían dicho que aquí aparecía alguien. ¿Quién va? ¿Mamá? Me han mentido. Mira que me casa. Que me acabo de acordar. Ah, que lo he matado. Ese señor que me he cargado. ¿Qué por eso no aparece? Ah, bueno. A ver, aún no. O sea, aparecía en un futuro. Sigue vivo como tal. Suspicious. That's suspicious. That's weird. Me sigo quemando. Hola, pues sí que quitamos bastante el calor. El calor de... qué fantasía. That's suspicious. That's weird. Soy invencible. Más o menos. Eso tiene pinta de zona de avanzar. ¿No? Ah, no, mira, literalmente estoy viendo al señor intentando pasar. No, no se pasa. No se pasa. ¿Hay alguien en casa? Suena que se podría romper, yo solo digo eso. Mentiroso más adelante. ¡Ay! Ya he visto un agujero. 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 He visto un agujero. Vamos al agujero. ¿Un atajo para qué? Uy, hay algo más. ¡Oh! ¿Hay algún objeto? Bueno, vamos a ver. ¿Un atajo para qué? Pero no para volver aquí. Uy, un señor. ¡Mira una hoguera! Nice. Ah, hola. ¿Qué haces aquí? Si aquí no hay sol. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No encuentra el sol, pobrecito. Pobrecito que no encuentra el sol. No lo encuentra. No lo encuentra.
Tell me why. Espera, ¿cómo te puedo bailar? ¿Te puedo bailar? Déjame que te bailo. No tengo muchas formas de bailar, pero bueno. Tell me why. Los movimientos no los tengo demasiado finos. O sea que esto es una forma para atajar a este boss. No al revés. O sea, estaría haciendo como el camino pero al revés. Ah, yo voy por el camino normal. Vale, o sea, la puerta esa rara era el camino raro. O sea, sí. Ahí al fondo hay algo que se mueve. Vamos a correr, no. Que me quemo. Vale. La pared que pensabas que era un atajo y era camino raro. Ah, vale. What the fuck is that? What the fuck. Joder, por si la isla perdida tiene estas cosas, mejor que no se encuentre. Eso lo digo. Madre mía, no quiero saber nada. No quiero saber nada de eso. Yo no he visto nada. Yo no sé nada. Yo soy una pequeña persona que avanza por aquí. No quiero enfrentarme a nadie. Yo voy por aquí, me quemo cuando me tengo que comer. Y si es posible no quemarme, pues no me quemo. Entiendo que la idea es este camino, porque literalmente, ¿eso es la cola o es la cabeza? No sé, prefiero no saberlo. Y siendo para allá. Ahí es que muchos estos vistos grandes y no me gustan. De cabrcito. Vamos a ver. ¿Puedo subir? No, 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 no. Venga. No te quemes. No te quemes. No te quemes. Quémate lo mínimo posible, reina. Lo mínimo posible. Eso tiene pinta de culo. Es que no sabía si decir si es culo o cara. Nuevo desafío entre los jóvenes. ¿Culo o cara? ¿Me estás mirando? ¿O te vas a tirar un pedo? Mira, uy, qué cosa en el medio. Vale. Nada, esto es verano en Madrid. Día, lo típico de cada día. Allá. Me gusta esta técnica de llevar esta cosa para por si acaso. Para por si acaso. Que te abras. La parte fina de la cara. Ya, es que no sé si se lo voy a decir. Me da la sensación de que la parte fina es como el culo. Pero la otra parte también parece un culo. Y dudo mucho que sea un bicho con dos culos. Que alguno habrá. Pero no creo que sean estos. Uy, mira, tengo uno al lado. Podríamos preguntarle. ¿Usted qué opina? No opina nada. No opina. No tiene opinión en la vida. No sabe qué decir. Está aún atónito de que su existencia sea real. ¿Me dará muchas cosas? Vamos a probar. ¿Me va a matar de una hostia? O sea, vamos a probar también. Me va a matar de una hostia. No sé por qué, pero me da la sensación. ¿Pero dónde vas, Mari Carmen? Que tu hijo está en el Afterhour. Por favor, Mari. ¿Solo tienes ataque? ¿El de me lanzo a por culo? A ver, es útil, pero se hace repetitivo. ¿Dónde has ido? No, dos culos es el doble de mierda. Yo no te sabría decir si eso es bueno o malo. Hola, Isma. ¿Tú qué opinas? ¿Es mejor tener dos culos o no tener ninguno? A mí me parece que dos culos es demasiado. Bien, estoy pensando en dónde está el culo y cuál es la parte del culo y cuál es la parte de la cara.
Sí, mucha mierda. Exacto, es que me parece demasiado. No, creo que tener que desatascar cada minuto el baño no es útil. Ahora solo tengo una pelota. No sé muy bien cuál es la dirección que tengo que ir en este caso. Pero bueno, me apaño. Tiene pinta de ser para allá, yo diría. ¿Ves? Por ejemplo, este podría ser perfectamente culo o cara. ¿Me está mirando o me está enseñando el culo? Lo mismo aquí. Acá tienes una hoguera. Sí. No sé si es la que he utilizado cuando he entrado o es otra. Esta zona también es un poco peligrosa con todo este fuego. Otra. Vale, nice. ¿Podríais guiarme? ¿A ella? O miro un tutorial. Que no quiero perder el tiempo, porque yo aquí he venido a cargarme bosses. He visto que ya... Por allá. Maravilloso, gracias por tanto. Gracias por tanto y tampoco a vez. Hay una pared falsa. Bueno, bien. Ah, yo pegando ya a todas las paredes, en plan, ¿de dónde está la zona que busco? Pucha. No to worry. Voy a chequear un momento mi guía de confianza. Muy cerquita. Como esté aquí abajo. Porque además acabo de ver una cosa. Como esté aquí abajo. Se me ha vuelto a poner el juego en modo ventana. ¿Por qué te pones en modo ventana, reina? Yes, gracias. Please, thank you. Muy cerquita. Uy, va a decir como sea esta, idealmente sea eso. Vale, no. ¿Y si...? No. ¿Y si...? Uy, aquí hay dos marcas de gente. ¡Bingo! Sigue la marca. Sigue la marca. Sigue la marca. Sigue la marca, la marca, la marca. La gente te guía. Gracias, Ima. Vale. Dame un segundo. Voy a hacer simplemente una chequeada rápida de por dónde coño es. ¿Pero por qué? No sé, este juego tiene algo raro que si yo intento tabulear, lo que hace es cambiarse a modo de ventana. Conceptos extraños. Conceptos extraños. Vale, a ver. Gira a la derecha para bajar con cartas observado. Ah, vale, 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 vale. Vale, 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 entiendo, 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 entiendo. Tubito de piedra, pues lo he debido de ver y no me he pispado. Estaba como mirando alrededor. ¿Cómo iba a subir arriba? He subido por una rama. Me ha visto alguien. Uy, me ha visto alguien. Mira, ya sabemos cuál es la cara. Ya sé cuál es la cara. La que me estaba persiguiendo. Espera, voy a reiniciarlo, que no quiero que me esté persiguiendo pesado. Ah, pesaba abajo el tubo. Espera, espera. Entonces yo ya me he perdido. ¡Ah, ese tubo! Eso de allá. Entiendo. Y con eso entro dentro. Me pinta. Full recto ahora. Había entendido full recto zorra. Y yo, bueno, tenemos confianza, pero no es la primera vez que oigo esa palabra que me llamáis así. La dislexia, nene, la dislexia. En realidad no tengo, pero me hace. No, espera, que no quiero. Que ya rectificar eso. Pero es una forma de decir, no, es que digo mal. A veces, de vez en cuando por ejemplo estoy trabajando y doy los cambios mal, le digo a la gente, no, es que la dislexia, aunque lo tenga, simplemente para que digan, no, es que esta tonta no sabe sumar, ¿sabes?
Vamos a decir, por favor, no se meta conmigo. Es que no sé sumar 2 más 2. Es que yo allá en el examen de matemáticas le decía a la calculadora, a ver, señora, 8 más 8 eran 16, ¿no? Y la calculadora te miraba raro y tú, a ver, ya que te tengo, pues es un poco para clarificar, ¿no? O sea, yo sé que son 16, pero ya que estás tú, dímelo, que tengo, que me fío más de tu palabra. Y la calculadora te daba syntax error para joderte un poco. Y tú decías, me cago en tu muerto. La gafa. La lentilla, me las tengo que limpiar también. Yo no me fío de estas cosas. O como, yo adoro muy fuertemente, como cuando le pedías una división a la calculadora y te decía, ah, sí, 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 sí. Y te la daba como en un, como en la forma como dividida, en plan, el número arriba, una barrita de número abajo, ya como, a ver, reina. Yo necesito que me des el número, no que me digas que eso es una división. Yo sé que es una división, pero necesito que me digas el número exacto. Y en plan, no, pero míralo aquí, o sea, ya, yo ya te estoy dejando fácil, ya el resto hazlo tú. Eso, en fracciones, ese era el nombre de esa cosa, lo he dicho, hace mucho tiempo de matemáticas, ¿vale? O sea, como, a ver, no, reina, tu trabajo es decir, es resolver la fracción. Yo ya sé que eso es eso. Además, siempre era un botón que nunca me acordaba yo de qué botón era. Y tenía que literalmente tener una chuleta en la parte de atrás de la calculadora, simplemente para recordarme qué puto botón era el que me hacía las fracciones. Y luego venía la profesora, era como que esto no es chuleta, que simplemente es que soy gilipollas, no me acuerdo de qué botón era. Ya escribiendo. Bups. No sé si no éramos básicos con la puta calculadora. Que luego se utilizará para cosas muy interesantes, pero... Es que era básico. Pinchito. 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 A pinchito. Me gusta mucho esto. Me gustan mucho estos enemigos. Me deja perfectamente pegarles hachazos continuamente. Bibi. Qué putada que no den una mierda. Venga. Todos pa' aquí. Si ya encima tiran almas... Qué buena zona de farmeo. Uy, ahí es que me he puesto yo motivada. Las funciones de Excel para automatizarlo todo fue bonito. No tengo ni idea de qué acabas de decir. Así que diré Witch. Witch. ¡Oh! Es cierto que la puedo llevar a dos manos. Seguramente hará mejores cosas. Vamos a llevar a 2 manos, que no me hace falta ahora mismo el escudo. Esto supone que es para hacer más daño, ¿no? Y para poder llevar armas más pesadas. Pero lo más entretenido es para hacer más daño. Tú eres... Vale, no. ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Qué pataditas! ¡Qué más gracioso! ¡Qué gracioso él! ¡Ay, ya! Sí que da, sí que da, sí que hace más daño. El próximo bicho grande. ¡Oh! ¿Qué? ¿What the fuck is that? Nada, pollitas. Parece un tentáculo mezclado con... ¡Qué susto me has dado, reina! ¿Tú de dónde coño sales? No, no quería hacer eso. Pues volvemos a hacer la misma. A ver, dijo un ciego. A ver. Esta cosa tiene toda la pinta de que me va a disparar algo. Me quedo acá. ¡Ay, qué mal rollo! Ojo. Los odio muy fuertemente. ¡Ay, qué mal rollo! Pets. Oh, joder, toma por culo. Sabía yo que me iba a disparar algo. Esto sí que parece una araña, ¿eh? A mí no me digáis otra cosa. ¡Oh, qué mal rollo!
¡Ay, que tiene! La aspiradora. Oh, mira, 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 mira. Esa cantidad de ojitos. Mira. No. 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 Ah, no. ¡Miedo, Pipi! Esto cuando dice que vas a ir a Disneyland, estás ahí toda las 6 de la mañana en la puerta de tus padres diciendo ¿estarán despiertos ya? ¿No estarán despiertos ya, mamá? Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Que quiero ver a Mickey. ¡Que quiero ver a Mickey! ¡Vamos! ¡Hey, Mickey! Perdón. Me ha podido la emoción. A ver. ¿Quién va? Tú, el de Mickey. Ven aquí. Que te voy a enseñar dónde está el Mickey. Aquí está el Mickey. Merry Christmas, menos mal. Porque escúpete de teoría tus armas y de equipo. Menos mal. ¿Ves? 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 Razón número 45 por la que tienes que ir. Ay. Para que la aspiradora no te aspire la vida. O las ganas de vivir. 50-50. ¡Vénganse! ¡Véngase! ¡Otro atascado! A ver, nenes, si sabéis que tenéis tremenda retaguardia, ¿para qué coño? Tened cuidado por donde vais. Con tremenda retaguardia tenéis que tener mucho cuidado. Ay, nada, ya se me han atascado todos. ¿Tengo que ir para arriba o para abajo? No sé. ¡Uy, un señor! ¿Aquí también señores? Toma. 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 ¿Qué? No, no, mira. ¿Se siente? Esto es lo que se siente cuando eres un puto mago versus un guerrero. ¡Hala! A tomar por culo. Tengo que... ¿Qué más rollo me da? Yo cada vez que me dan un báculo soy muy feliz. Es una mierda, vale. Ah, no, esto es inútil. Vale, no pasa nada. Perdón. Me he hecho gracia a mí misma, ¿vale? Vale. Vale. Nevermind. El que llevas, creo, sí, el que llevas mucho mejor. O sea, es creo como de triple de daño. No hay ninguna hoguera cercana, ¿no? Tengo que empezar desde aquí. Por cojones. En plan... No va a haber ninguna hoguera más cómoda. Porque sé que eso es una pelea contra ella. Y sé que es una pelea un poco... complicada. Digámoslo así. Baja de ahí, que sé que estás vivo. Y te estás miniando. Baja de ahí. Baja de ahí. Hay atajitos. Porque esta es una pelea contra ella, tiene toda la pinta. Dejarme chequear. Porque de Izadith es cada con la A y de demonios cada con la B. Ya, es una única putada, pero al final yo veo muchos números aquí. Además, se supone que cuando me la cargo a ella me dan otro báculo, así que venimos de no pasar por ningún puto báculo, ahora a parecer de encontrarnos todos los báculos. Yo soy muy feliz, debo mentirte. Así que se supone que cuando nos la cargamos me dan otro báculo, así que yo voy a jugar un poco con esas. De que tengo la idea de que voy a recibir otro báculo, ¿sabes? Dentro de poco. Vale, dejadme un poco chequear, pero simplemente porque quiero ver bien si esa... Ay, es que aquí había una invasión. Siga adelante bajo las escaleras, mata a un calamar y abre el cofre con la piromancia y azote de fuego del caos. Ahora sí, atraviesa la niebla y derrota el hecho del caos. Ten en cuenta que se trata del único combate que te... Vale. ¿Dónde era? Pero ¿qué hoguera? ¿Dónde está la hoguera? Sí. O sea, yo no voy a ir como humana por la vida. Lo único que me da eso son pegas. Como mucho para cuando cuando vaya a cargarme algún jefe. Vale, nada, pues no sé muy bien dónde está la hoguera. Aquí como tal no me lo explica. Pero no pasa nada. Porque, según lo que he visto, esto es una pelea que está pensada directamente para que te mueras varias veces. Porque... un
Un pequeño... Si llevo esto, me vuelvo gordo. Me vuelvo muy gordo. Un pequeño cosita me ha dicho en el oído que... 60, 70, 70... Estoy buscando una de fuego principalmente porque la idea es que esto vaya bien contra el fuego. Ya que ha venido... Vale, pues entonces no nos complicamos la vida. Vámonos, sí. Espero que la magia me funcione para cargarme a los... A los bichos. A los huevos. Que sé que tengo que cargarme unos huevos. Tengo que mirar al huevo A y al huevo P y tengo que cargarme los... Perdón. ¡Ave María! ¡Es Cthulhu! ¡Es un puto Cthulhu! ¡Qué guapo! ¡El bicho! ¡Oh, shit! ¡No puedo pegarle con magia! Maravilloso. Tengo que pegarle a esto, ¿no? ¿O me estoy yo flipando? Vale, no me estaba flipando. Era eso. No puedo pegarle con magia. Vaya mierda, tío. Menos mal que me había yo apañado la espada esa. Ahora se supone que ocurre algo. Ahora mis instintos detectivescos analizan que debido a esta animática algo más va a pasar. Ahora tiene cositas. Ahora tiene más cositas. Vale, está bien saberlo. Está bien saber que ahora tiene más cositas. No puedo hacerme un camino sencillo pasando por aquí, ¿no? Vale. Oh, shit. Oh, me tira el suelo. Me rompe el suelo. Qué guapo, tío. Oh, shit. Qué guapo, tío, que rompe el suelo. En realidad esto está bien, porque ahora yo reinicio y me voy directamente hacia el otro. O sea, ya estaba todo queriendo. Era todo aposta. Bitch. Tú no lo sabías, pero yo quería esto. O por menos mal que me he quedado quieto un momento ahí pensando en lo que hacía con mi vida, porque si no me como el precipicio de cabeza. Pues vamos a avivar esta hoguerita. Bien avivada. ¡Mira, ahora mi hijo! Es igual que yo. Oh, se ha ido. No puedo hacer. Nadie me quiere. ¿Por qué nadie quiere tocarme? Eso es lo peor de lo que decía. Quería decir como con un palo, ¿vale? No quería decir de otra manera. Quería decir porque nadie quiere tocarme con un palo. Eso no mucho peor de lo que yo quería decir en realidad. Nevermind, ignoradla. Esta tonta. Opción, la primera vez que me enfrenté a este jefe. Ah, yo creo que con más sentido. No, sí, ya sabía yo que sí. No, sí, ya. I know. Ah, como me gusta llevar joyería especialmente diseñada para poder atravesar un puto volcán. Me encanta esta lógica. Me pongo un anillo de bisutería barata. Me voy a andar por el... Me voy a un volcán a dar un paseo de media tarde. Madre, me voy a ir, que me tengo que comprar el anillo de Hello Kitty para poder ir al volcán. Vengo para comer. A ver, sí, y mira que yo soy la maga, pero iba a decir, aquí hay una cosa es magia y otra cosa es un poco de Lulu. Este concepto que tú dices, a ver, sí, no, a ver, que me lo creo, que eso podría pasar, pero ¿puedo pasar de ti, por favor? Es que no quiero pelearme contra ti, es que me das mucho asco. A ver, que eso me pasa con el 90% de los bichos de este juego, pero específicamente tú me das mucho asco. Y el sonido que hace también. Se llama para que la señora Bupis, cuando se veraneara, no sé qué más hace. Imagínate la de crema solar que necesita, si no, joder, tanto, sobre todo siendo un árbol, es que... ¡Ay, mira el Kir que me invade! ¡Claro que soy humana! Vete a a tu puta casa, Kir. A llorar a la llorería.
Pim pam pum pam pim pam pum pam pim pam pum pam pim pam pum pam. Podría utilizar el escudo así como para ir bajando más feliz. Buenas, cariño, he vuelto. Ahora vengo para acá. ¡Uepa! El agujero. No, no metí al agujero. Eso es trampa. Árbitro. Me quiere tirar al agujero, Me está dando unas palmaditas más ricas. Otra, venga. Este ataque te voy a palmear es bastante efectivo. No sé ni cómo he esquivado. Que te jodan. Que te jodan. Que te jodan, no tengo energía. Dame un segundo que me he quedado sin energía ya. Que te jodan. Un segundo. Un segundo. Ya tengo. Ya he llegado. ¡Qué guapo! ¡Es un fénix! No tiene sentido. ¿Cómo? O sea, esto no es normal. ¡Yipi! Me gusta cuando las cosas funcionan hacia mi parte sin yo darme cuenta. Voy a hacer... No, eso no quería hacer. Espera. Déjame un momento que me pongo de acuerdo en lo que tengo que lanzar. Vale, ya. Ya, gracias. No quería hacer eso, pero oye, mira. No está mal. No veo nada. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo pegarte? Esa muy guarra, Esa que has hecho es muy guarra. Pero puedo bajar aquí. Ipi. Y yo sigo aquí esperándote. ¿Puedo entrar aquí? ¿No? ¿Puedo pegarte con esto? Sí, mira, puedo pegarte con esto. Ahora va adentro. Va adentro. Si es que mi padre siempre decía que cuando te enfrentas contra un árbol enorme, lo mejor que puedes hacer es romperlo. ¡Au! Algo me dice que no quiere que le pega esta cosa. Ok, let's go. Témanme. No era algo sino insecto chiquito. ¡Ay, era un parásito! ¡Ah, coño! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué ingenioso! ¡Ay, qué ingenioso! ¡Ay, qué bueno! Me ha gustado, me ha gustado. He divertido, me ha gustado. Podría haber sido más... He tenido mucha suerte. Pero me ha gustado, es muy divertida la dinámica de vete para allá, esquiva todo. Literalmente no te puedes pegar contra el bicho. Y me asuda que seas un mago, este boss te lo vas a hacer con la espada. ¡Qué guay, qué chulo! Aquí como mataba ya no hay más nada, ya no hay nada más, ¿no? Ya no... Espera, me pone que me daban un báculo. ¿Me han timado? ¿Mi báculo? ¿Y mi báculo? ¡Me han timado! Puedes hacerte a puño si quieres, creo que muerde un puño igual. Pero no, me ha dado mucho la espada acá. No, a mí me hace gracia el hecho de que de repente diría mago, me ha dicho el juego, esto no funciona con magia, te jodes. O sea, pero no, que no me dan una... ¿Y yo dónde había leído que me daban un báculo? Me siento estafada. Me han estafado muy fuertemente. Me han estafado. ¡Ay, no! Eso significa que nos tenemos que ir a la biblioteca. No quiero ir a la biblioteca. No me gusta aprender. No quiero. 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 No te da báculo. Pues que se jodan. Voy a llorar mis penas al herrero. Herrero, que no me ha dado un báculo. ¿Tú tienes algo para mí? Mejorame la espada. Herrero. No tengo titania grande. La otra opción requiere este herrero.
Oh, no tienes. Oh, no tienes. Titania grande. Y 10.000 almas. No tengo 10.000 almas. ¡Eso! ¡Duda existencial! ¿Yo cómo coño puedo utilizar las almas bestias? ¿Quemo vas? No, no quiero quemo básico. Quemo divino. No, no quiero quemo divino. Con otro herrero. Ah, vale. Sí, el dragón escamado y los 4 reyes me quedan. Básicamente, no llegaste a conocer. No, no lo he conocido aún. ¡Ay! Ese está en la biblioteca. 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 No me gusta el sitio. Es enano hondo. Ay, pues no lo he conocido. Espera. Que llevo yo aquí medio año con las putas. Herrero Dark Souls. Llevo aquí yo medio año con todas las almas ahí pesándome detrás. O sea, yo que sé, que puede que me den una arma guay. Con tanta arma. ¿Yo a quién tengo que buscar? Herrero gigante. Tiene pinta, ¿no? El herrero gigante. Voy a yo. Yes. Voy a echarme un ojo también para ver. Ano redondo. Vale, perfecto. Localización. Se encuentra en Ano redondo después de girar el puente entre las gárgolas campana. Hay que subir algunos pasos hacia un gran edificio custodiado por 2 centinelas y varios demonios a de murciélago de puerta. Uy, Dios mío. Espera yo. Uy. Herrero gigante. Voy a ver un pequeño vídeo. Herrero gigante. Porque es que un poco... Es que me orientéis en Dark Souls es muy complicado. Es como muy lioso. Porque... Entre que uno camina y no camina. Ah, es por allá. Vale. Ya entiendo. Vale, ya entiendo. Vale. Según sabes dónde está en Smoke, sube las escaleras de la derecha y pegaos a pared. Ah, vale. Vale. Acá. Vámonos. ¿Qué tal el outfit? Sí, que el outfit está bien, ¿eh? Está guapísimo el outfit que hemos conseguido. Me falta quitarme la faldita, pero también tiene como un punto en plan de... Es medio... Medio soldado, medio alma de medio alma de la muerte, medio escocés que lleva 10 días sin llegar a la casa. Ahí hay una combinación. ¡Ay, que se le ve la carita! ¡Ay, es cierto! Y pensaba que era todo oscuro. Tiene ahí una cosa. Tiene una cosa. Tiene ahí un punto. Un buen punto. ¡Ay, claro que sigo siendo humana! ¡Que no me he muerto! ¡Oh! Se me hacía muy raro verme la cara normal. Como muy extraño. Y yo algo le veo raro. No me gusta que vuelve para atrás. No me gusta, no estoy acostumbrada, no me gusta. Donde estoy no subir las escaleras de la derecha pegados a pared. Vale. Oye, es que... Se me olvidan las cosas, se me olvidan. A ver. Esto sé que de vez en cuando les sale mucho rango de donde no tiene que salir rango. Aquí hay un disparador. Que ya no dispara, que además ha decidido ya pegarme. Lo importante es sacar el outfit más feo que encontremos. O sea, yo sería muy feliz si el outfit es lo más feo que uno puede encontrar. ¡Ah! Ya estoy oyendo din. Vale, sí, estoy oyendo bum. Estoy oyendo a alguien haciendo algo. Dale. Golpea. Golpea, rey, golpea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Forjar armas. Comprar objetos. ¿Tú qué tienes? Oh, sí, tienes cosa buena. Tienes cosas. Qué bonito. Me gusta el pecho. Adoro. Di que sí, rey. Di que sí. A ver, importante. Reforzar además. No puedo reforzar aquí. Fuck. Modificar equipamiento.
Tampoco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí que puedo! ¿O no? ¿Por qué me dices que no? Si tengo... Ah, alma de Windowing, alma de Manus. El catalizador de Manus. ¿Quién es Manus? Que lo voy a matar. Manus, ¿quién eres? Ah, vale, no. Pensaba que era un NPC. Ah, vale, no. Yo pensaba que este no era un NPC aleatorio. Vale, no, 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 no. Bueno, Manus, Manus, luego ya si eso hablamos. Bueno, ya, ya. Ya, luego si eso hablamos. Pensaba que era un NPC y de repente veo un bichaco del averno. Y yo, bueno, a Manus sí habrá que respetarlo un poco más, ¿no? Habrá que respetarlo un poquito más. Y Wendoin también es otro puto boss. Vale, sí, Wendoin es otro boss. Wendoin es otro boss, pero no sé dónde coño está. Se encuentra un secreto tan terrible como ve el Wendoin es responsable de ilusión cubra. Debo usar el puente de con la manivela a los rondos y hacerlo bajar del todo. Desde puedes descender por la escalera en espiral y harás como una hoguera. Hay una estatua de Gwendoline que en realidad es falsa para que desaparezca. Les hace una cosa, matar a Guinevere, la mujer gigante que está en la sala que hay subiendo. Le hacen... ¡Ah! ¡Ah! La tengo que matar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy es cierto! ¿Renta? A ver, la pregunta importante es, ¿renta? Nos quedamos sin boobs, pero ¿renta el catalizador ratón luna oscura es bueno? Porque si es bueno, la Windows se va a la mierda. Podemos avanzar así por ahora. Ya si eso luego nos lo pensamos. Pero podemos avanzar así por ahora. ¿Y el resto de...? ¿Y con el resto qué coño hago? ¿Con todo el resto que yo tengo no puedo utilizar Raspana? ¿En serio me estás diciendo? Ya miraré luego si es bueno o no es bueno. Por ahora voy a reforzarme un poco las armas. Voy a comprarle... voy a mejorar un poquito más a que dimos. Voy a titania grande. Voy a comprar titania grande. Que se supone que este hombre tiene titania grande. Voy a comprarle una. Como una tengo suficiente. Y voy a reforzarme la Claymore un poquito más. Que ahora literalmente nos vamos a ir a una zona en la que necesitamos el arma. Para dos tipos de armas. Ah, vale, 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 vale. O sea... De la escuadra de cristal. Sí, venga. Con brilli brilli hago armas. Di que sí, rey. A ti que no tenía nadie que no puedes hacer armas con brilli brilli. Crema de cristal. Oh, me gusta. Ay, qué bonita. Ay, qué guay. Podríamos hacer una crema de cristal. Eso sería útil. Eso sería guay. Quemo relámpago. Nada. Quemo de cristal. Pero claro, eso significa que no puedo seguir mejorándome. No la recomiendo. Vale. Nada, pues entonces nada. Si no la recomienda el jefazo, entonces nada. Pues nice. El de Manus escala con la A, pero te reduce el número de hechizos a la mitad. Ah, eso es una putada. Ya, pero es una putada. El número de hechizos a la mitad ahora mismo no... No es bueno, no es bueno. Vamos a quedarnos así que estamos bastante bien. Una buena Claymore y tenemos este nuevo báculo. Y además es que vamos con la idea de conseguir el báculo del otro hombre. Y ese báculo que se supone que es el mejor báculo que hay en el juego. Así que tampoco renta tanto. ¿No habría ninguna hoguera cercana para este hombre? Tendría más sentido. Sale de ahí. Bueno, en realidad puedo hacer así. Puedo hacer así y mirarte a la cara y te mueres. Ah, no, no te mueres del todo, pero bueno. Te vas a morir, ¿sabes? O sea, poquito a poco. Ah, mierda. De reparar las armas de cristal mejorándolas, lo cual no renta. Vale, entonces no.
Eso no renta nada, eso no renta nada, eso no renta nada, como una ensalada. Oh, shit. Hubiera estado guapísimo que hubiera dado y todo, ¿eh? Vale. Oye. ¡Hayya! Fuck. He dicho hayya. ¿Qué he dicho hayya, coño? Ya. Ya. Me he frustrado un poquito. Ah, ya abro esto. Y ya está, atajo hecho. Y ya está, no puedo pasar, me está bloqueando. Déjame pasar. Hay un objeto interesante, voy a coger el objeto interesante y ya luego si eso, miramos a dónde vamos. Por ahora quiero ir al objeto interesante y luego quiero ir a volver a la antigua hoguera en la que se supone que había una señora que no sé si seguirá ahí, pero seguía ahí y quiero hablar con ella. A ver qué opina ella de todo esto. Ah, toma por culo. ¿Para qué tenéis alas si os caéis? El báculo de sombrero grande de Logan escala con la S, pero creo que también reduce los sitios a la mitad. No sabría decir, pero yo cuando veía los de ¿cuál es el mejor báculo de Dark Souls? Decían, báculo de Logan. Y yo, venga para adelante. Si hace mucho daño, me asuda que haga que me quite ya mitad de los hechizos. Y ya luego sí, eso. Al final del juego de todo, nos cargamos a la Gwendolyn. Por los jajas. Quiero ir a hablar con la mujer que estaba allá, pero no me acuerdo cómo se llegaba a ella. Ya me acordaré. La que estaba en la primera zona. Ya me acordaré. Aquí abajo había una hoguera que creo que me permite transportarme a la otra hoguera. Creo. Aviso por cierto. Uy, qué miedo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién va a morir? Voy a ser yo, ¿verdad? Este juego no tiene paso de... Oh, vale, entiendo. Coño, estoy. Ah, vaya, sé dónde estoy. Sé dónde estoy. Uy, a vosotros os tengo yo ganas, ¿eh? Que ahora estoy fuerte. Hijo puta. Os tengo una gana complicada. Mira, pues ya que estoy voy a esperar un poco. Que aquí, sobre todo, hay lutito. Dale con los cuchillos. Putas. Pero si no hay ningún objeto aquí, ¿yo para qué coño estoy aquí? Buena pregunta. Para poder... Ah, tienes que bajar algo más... No quiero. Me da pereza. Vámonos de antes. Tiene que ser antes del jefe final, es decir. Ah. Ahí va. Vámonos a otra hoguera. Había otra hoguera ya. Sí, esto de aquí en medio, pero también puedo ir allá a esa hoguera y con esa hoguera teletransportarme a otra hoguera. Puedo ir a la hoguera que tengo allá y luego volver y luego hacerlo. Los huesos los tengo guardaditos. Es como una cosa que me da mucha pena usarla. Los tengo ahí guardaditos. En plan de, por si acaso, en algún momento
es muy importante usarlo. Que luego no se va a usar en ningún momento y van a estar ahí guardando polvo. Sí, pero es que los tengo... Son como... Es un objeto tan raro de encontrar que eso se queda ahí. Que yo puedo ir a pata. Yo tengo paciencia como para ir a pata. Más cuando quiera. Y eso, entonces estaría utilizando ese, almas. Y las almas no las quiero gastar para cosas sin sentido. Para 5 minutos de andar. Podemos andar 5 minutos, ¿no? Venga. Tanto móvil nos ha jodido la paciencia para no saber andar. 5 minutos. Descansamos. Y nos teletransportamos a No Redondo. Que creo que era la hoguera esa que yo estaba diciendo. Con 99 objetos más útiles del mundo. Exacto, pues es que lo quiero. Ay, vale, pensaba que era el otro. Vale, no tengo. Hablar. Ok. Pues nada más, gracias, maja. Pues nada. Ha llegado la hora. Yo quiero. Esto no me siento. Me voy a comer a sushi. ¿Me voy a comer a sushi? Y voy a llevarme un rato. Voy a comer a sushi y ahora. A sushi y ahora. Sushi y ahora. Cariño, estoy en casa. No era por aquí, ¿verdad? ¿O era por aquí? Esta zona sí que no me acuerdo una puta mierda. Ah, ya me acuerdo. No. Ya me acuerdo, joder. ¡Puta! He cambiado. Estoy... Soy una maga nueva que tiene una espada. Espera. ¿Eres un mímico? Déjame ver. No debe respirar, pero por si acaso. Vale. No mímico. Piedra prisma. Oye, mira qué bien. Me han mentido. Oye, pero ¿por qué? Me vienen aquí a mi casa, me escriben en las paredes y me mienten. ¿Te lo puedes creer? Van así y me mienten. ¡Merry Christmas, saca! ¡Hello! ¡Jaguar ya! Andeuda espadazo, por si acaso, siempre está bien. Es un buen método de mirar si respira. ¿A que sí? ¿A que sí? Y la aprendí de directamente jugar dragones y mazmorras, porque supone que había una manera de saber, porque los cofres se notaba cierto. Yo lo vi de una partida de dragones y mazmorras de una gente que debo admitir que no conozco, pero me salió un reel de esa gente jugando dragones y mazmorras y utilizaron eso en el propio juego y debe ser también como parte del lore, o no puede ser, o puede que no, pero bueno. Esa gente lo hacía y y ese dato se me debió de quedar en la mente. ¿Qué tal, Taka? ¿Cómo han ido las navidades? Por cierto, que no me he preguntado y siempre me gusta preguntarlo. A Merry Christmas to you, a Merry Christmas to your family, a Merry Christmas to your enemies. Parece que me estoy cagando todos tus muertos y simplemente te estoy deseando feliz Navidad. Supongo que es por aquí. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Ay, qué bonito como suena! Ay, que por aquí hay un camino, tiene pinta, ¿no? Me están como diciendo en plan de... ¡Aquí hay un camino! ¡Adiós, guapa! Ya, qué maja, cómo se me cae la gente. Bueno, no se ha caído mucho. A ver si me cae también esta. No, aquí se cae esta. ¡Qué bonito! ¿Esto significa que por aquí hay camino? ¿O me voy a estampar contra el suelo? Te he dicho que... ¡Mira, me lo acabas de resolver! Gracias por el truco, reina. Diva. Preciosa. Me ha dicho, espera, que te ayudo. Merry Christmas, I gave you my heart, but the very first day you took it away.
Na, 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 na. I give you the someone special. ¿Es normal que tenga pecho mi señora? En plan, esta armadura me está dando unas tetazas impresionantes. Perdón. Detalles en los que uno se fija. El juego, muy interesante. Las tetazas que me está dando esta armadura, también. Y mira qué buen chasis. ¿O no o no ahora que brilla, mira, ahora es en esa zona específicamente con el brilli. Sí, es como que me estoy rayando porque digo yo, entiendo que la gracia de esto es que me está diciendo el juego, mira, por aquí puedes pasar. Mira. Uy, ¿puedo matar eso? Mira, esto lo puedes matar. Me está... Hay algo arriba. Señora, déjeme en paz. ¿Te puedo matar? Es una pregunta sincera. No tienes barra de vida, eso me preocupa. La he cagado. Uy, autodirigido. No tienes barra de vida, ¿por qué no tienes barra de vida? 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 Porque me cago en la leche. No ataque a la mariposa. Deja a la mariposa tranquila que ya no te ha hecho nada. Deja a la mariposa tranquila que no te ha hecho nada. Venga, desde aquí. Claro que no he descansado a otro. Si no te ha hecho nada, ¿para qué la tocas? No te toques ni con un palo. Lágrima, ageyumaha, va de very fende, you took it away. Un poco más arriba porque es alta. Bueno, pues la vamos a dejar tranquila, que ella no nos ha hecho nada mal. La vamos a mirar, la vamos a decir, mira qué maja es, mira qué graciosa, mira cómo se mueve, ¡ole ella, ¡ole! Y ya está. ¿Dónde estoy? Lágrima, I gave you my heart. Ven aquí, Paco, que te estoy viendo. Toma. Toma. Y toma. Ahora decía a todos que de repente el mago tiene un arma. A llorar. Un rato. Mamá, mimu. Mami, mu, mamá. ¡Uy! En realidad tendría que... ¡Ay! Con las dos manos. Como un buen hombre. Na, niña. Como un buen hombre procede a cantar. La canción menos hombre del mundo. He perdido. ¿Dónde estaba? Por donde yo entraba, por aquí. Realmente, pero se alegra de verte. Y por eso corre hacia ti para que tú me mates en plan de... ¡Oh! ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo que no lo vemos. ¿Qué tal la familia? ¡Ay! ¿Cómo ha sido tu padre? ¿Qué tal está tu madre? ¿Todo bien de la operación? Yo le meto espadazo en la cabeza. Y otro... Pero yo pensaba... Eso les pasa por no saber hablar. Si en el futuro no queréis que una raza alienígena os meta un sablazo en la cabeza, aprendan a ejecutar sonidos con la boca. Aprendan a ejecutar en general. Hay un camino por ahí. Y no sé muy bien cómo coño yo voy a alcanzar, pero sé que por aquí voy a intentarlo. Ay, 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 me voy a estampar. Socorro. Me he quedado atascada. Estoy un poco como paralizada, en plan de... Sé que recto, pero... Sí. 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 Venga, venga, venga. Uy, pero ese doradito, eso significa que me va a dar cosas. Vamos a intentarlo, venga. Dorado normalmente es bien. ¡Hostia! Es bien, pero el tío está mamado, ¿eh? ¡Oh, no, madre! ¿Qué lo parió? No, no, hagan el amor, no la guerra. El amor, hagamos el amor. En el amor de esa mujer me estoy resbalando con un mismo destino.
Esto tiene pinta de no había camino. Lo que en español es procede a sacar el cuchillo. Ya, voy a decir que no. Ni con el cuchillo, ni con el cuchillo. Vamos a dejarlo ahí tan tranquilos. Ya miraremos cómo coño paso. A ver, parezco un conquistador de las tierras primigenias. ¡Hayya! No. Venía en son de paz, pero hemos elegido la guerra. Ya. Un poquito lento voy. Un poquito lento. Ya, se me había olvidado que en esta zona yo directamente no entiendo. Debería sacar el palo. Se van a descojonar en mi cara si saco el palo. Madre mía, ¿a dónde vas? ¿De quién te crees que eres? Me has traído un palo y una pelea de puños, niño. Pues vale, Cristal, no te jodas. Yo pensaba que esto era Disneyland. Adoro la ironía. Vamos a bajar las escaleras perfectamente puestas por nuestros antecesores. Es que tampoco me renta ir para allá porque literalmente no hay nada. Supongo que tengo que pasar por el camino mágico. Esto recto. Tú piensas que esto recto, recto. Esto de caminar por el aire se me hace muy extraño. Ya es que tiene pinta de también ser recto, pero no te sabría decir. Es como... Me falta un copito de nieve ahí. A saber muy bien. ¡No, que viene! ¡Ay, esto recto no es recto! ¡Ay, esto recto no es recto! ¡Ay, este era recto! ¡Uy, la madre que me he hecho! Es recto. Si crees, lotería. Si crees, Navidad. Jingle bell, jingle all the way. Él también viene. ¡Él también se lo sabe! Él también sabe que esto es recto. ¡Ay, la leche! Que también sabe que esto es recto. ¡Ay, que viene! ¡Ay, Mari Carmen, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay! ¡Ah, toma por culo! Mira, se ha venido conmigo. Mira, él también. Él también sabe que esto es recto. Voy a echar un momento un pequeño vistazo. Simplemente porque no quiero seguir haciendo la misma una y otra vez. Ya sabéis, esto ya hemos aprendido bien. Una pequeña visualización previa. Todo para no estar aquí todo el rato dando vueltas. ¿Cómo que...? Esto dicen que parece muy sencillo, pero bueno. Un poco estresante. ¡Ya! Si no fuera porque me está persiguiendo un puto golem dorado de 4 metros, yo estaría ahí tan tranquila mirando en plan de vale, voy por la izquierda, voy por la derecha. Pero oigo como la típica música de Sonic cuando está debajo del agua, en plan de ti mientras se va acercando poco a poco el golem. Y sabes, el estrés en el hecho de tener que averiguar un camino invisible no es lo mejor del mundo, fíjate tú. No es la mejor de las combinaciones. Ya se han matado. ¡Ah! Maravilloso, Paco. Sal de ahí. Si se matan una vez ya no está... ¡Ay, qué fantasía! Oye, pero bueno, por favor, una cosa de una cosa, pero otras cosas. Pero eso... ¡Ay, que son Dios que si se matan una vez ya se han matado! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué ilusión! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué
¡Qué alegría me has dado! ¡Hala, venga, la otra! Vaya, como lo celebra. ¡Hola, venga! ¡Qué ilusión, qué felicidad! Y el plus para la casa. Ah, no hay menos del jefe donde ellos. ¿En serio? No, what? No joda. Wait, me he liado. Aquí. Mira, uno menos. Alguien se ha matado. Ni no. Pues entonces simplemente tengo que descubrir de alguna manera cómo coño llego. A ver, siempre tengo yo aquí miedo. Es como, es recto, pero en algún momento digo, podría no serlo. ¿Y si de repente decide el juego que no es recto, ¿sabes? Qué ansiedad, tío. Sigue el mensaje, sigue el mensaje, sigue el mensaje, sigue el mensaje, sigue el mensaje. Vale. Duda existencial. ¿Y de aquí ya a dónde? Hay más camino por allá. ¿O es para el fondo? ¡No! ¡Tío! Ay, perdón. Para ser intermedio. ¡Ah! He visto un mensaje arriba y he pensado, puede que tenga que ir para allá. He visto un mensaje en la parte de arriba y he pensado, puede que hubiera sido para allá en vez de yo haber seguido todo recto. Y en el momento que lo he pensado, se me ha resbalado el pie. Es que voy de metal y voy de una zona de hielo. Puede que no sea la mejor forma. Puede que tuviéramos que ir como algo con cuero. En plan, para que agarre bien. Para que agarre bien. Algo que agarre. Baja por la que se ve. Ah, vale. Gira bien, gira correctamente. No te motives. Vamos a controlar todos los elementos. Al menos aquí no hay ninguna dinámica estúpida como de te enfrías. Va a coger un catarro, nene. Esa dinámica siempre la asocio como muy fuertemente. Cuando estás en zonas de hielo y dicen, no, es que como no te pongas ropita vas a pillar un resfriado. Uy, hachu. Y tú, ay, mira, gracia, Comete una sopita caliente. Bajar un desnivel y cruzar otra plataforma invisible. Vale, o sea, voy para acá. Tengo que ir hasta el fondo de aquí. Ah, vale, por la zona que se ve. Por la zona que sí que se ve. Por esta zona que sí que se ve. Uy, la mariposa. Ah, y ese mensaje es... Ah, por aquí. Uy. Allá. Es por ahí, ¿verdad? Yo confío. Si confías, loterías. Di que sí. Y ya recto. Todo recto. Todo recto. Todo recto. Todo recto. Tú tira para el mensaje. Tú confía. Tú confía. Tú confía. ¡Ode! ¡Ode, ode, 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 ode! Si confía, lotería. Cariño, he vuelto. Tú no me habías a mí metido en una cárcel, te voy a enseñar yo cárcel. Ay, que no, que tiene más, que más bichos. No quiero morir. No quiero morir, he llegado muy lejos como para morir. La concha es su madre. He llegado muy lejos como para morirme ahora. Uy, qué bajo, mira. Mírala qué guapa es. Mírala qué guapa. ¿Esto tendrá alguna dinámica rara? Oh, no me he fijado. Eres débil a la magia. No, es fuerte contra la magia. Ya, pero es que no tengo otras. Mi estrategia es esa, básicamente. Es esquivar y magia. Esquivar magia.
Se ha matado. ¿No está? Ah, está ahí. A ver cuán fuerte... Oh, damn. Bastante fuerte. ¿Cuán fuerte? Bastante. ¡Que no le ha dado daño! Antes del entorno. ¡Ay, joder! No, no me pongas en esas perspectivas. ¡Ay, la madre que me echó! ¡Hay gente! Tengo que ayudar a esa gente que se me ha estampado. Entorno. Primero entorno. ¡Ah, coño! ¡Muerto! ¿Esto ha hecho algo? A ver, lo comprobamos ahora. No. Vale, probablemente haya que hacer otra de esas. Habrá algo más en alguna parte. Déjame ver. No voy a mirar a ti. No me importas. No te quiero. No quiero saber nada de ti. ¿Tú haces algo? No, es un sello aleatorio. ¿Está detrás tuyo? ¿Me estás oyendo? ¡Vale! Ok, nice. A matarle, a pincho por uno. Pinchito por uno. Shit. ¡Me los estoy comiendo todos! No pasa nada, aguantamos. Le voy a romper una pata, lo que sea. Oh, me maldito. Eso es malo. Sí, eso es malo. El tentáculo de la derecha. A ver, pues en mi estaba yo pegando de ahí. No sé si... La cola. ¿Y yo para qué coño quiero cortar la cola? Yo me hice... Ya. ¿Por qué me falta media vida? Consigo un espadón mágico. ¡Oh! I want that. I really want that. First time here. Sí, first time, la verdad. Ay. Menos mal. Es la primera vez que me lo maldices. La verdad es que no me pasa algo todos los días. Yo estaba completamente sudando de eso porque yo decía, no pasa nada. Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Yo para qué coño sigo teniendo el anillo del fuego si no tengo fuego? Cruza el abismo. ¿Qué? Que tenía yo uno de estos. Mira que bien. La defensa frente a ataques físicos. La carga máxima. ¿Qué me pongo? ¿Aumenta los ataques críticos? Un poquito más de crítico. Y me lo cargué por mi cuenta. La verdad es que no sabía que estaba ahí el lobo. Abrí esa zona por curiosidad y entré en esa zona por curiosidad y me cargué al lobo al primer intento. Porque dije yo, no, pero entré a la zona del lobo sin quererlo. Y ya dije, bueno, pues si me mata, voy a intentarlo. Pero si me mata, me voy. Lo maté primero. Eso fue cuando yo estaba farmeando para subirme de nivel por mi cuenta. Es de la principal ese anillo. Ya te avisaremos cuando... Ah, vale, mira que bien. Así que sí, lo siento. Me cargué el lobo sin quererlo. Ya. Sí, mira, no sabes la penica que me dio. No sabes la penica que me dio, porque yo estaba a punto de matarlo y estaba en plan de, ¿lo mato del todo o espero? Y me dio una penica porque empezó a no pegarme y a cojear y yo dije, ¿hay alguna forma de no matarlo?
Ya me estaba planteando muy fuertemente, en plan de, eso tiene que tener, si está esto así, en plan de luego no me está matando, es porque esto tiene que tener alguna manera de que yo no, de que yo no lo mate. Una cosa, dígamelo. Si tienes armadura, mejor para la maldición. Ah, claro, que es que voy con todo el set para... Vale, sí. Espera, que voy a matar a Paco y voy. ¡Toma! ¿Ves? Odio cuando me pisabais encima, cabrones. Pues toma, para ti. Toma. Vale, sí. Que es que aún voy con un poco... Una armadura con cosas de magia, porque yo no esperaba... Con cosas de fuego, porque yo no esperaba que esto fuera tan fuerte. Para la maldición. Ahí he visto una. Aquí hay otra. Vale, esta es la que tiene más para la maldición. El problema es que me da muy malas stats en general. Ya ve que había una un poco 9 u 8. Hombre, es que el yemo de Heiber es muy yemo de Heiber, obviamente. El yemo de Heiber es buen yemo de Heiber, pero necesito una con la que yo no esté gorda. Vale, con esto no estoy gordo. Vamos a ver. Maldición, más maldición. Qué bueno. Mira, túnica sucia, que llevo tanto juego jugando con la puta túnica sucia por los cojones. Y ahora me va a rentar la túnica sucia. Ella, que no la va a prendas. Aquí 14, he visto. Guantes sucios. Todo lo sucio. Di que sí, reina. Sucio, guarra, serra, de todo. Está. Vamos a hacer un 50-50 entre sucio y... Entre sucio y defensas en general, porque al final, aunque queramos quitarnos la maldición... Ay, manchada de sangre, cómo mola. Aunque queramos quitarnos la maldición, también hay que tener un poco más de aguante en general. ¿Sus ataques son de magia? Porque esto me sube mucho la magia. Oye, qué guapo, ¿no? Me gusta el outfit. Cuesta 3 micas cada uno. Dolor. También es cierto. Quita. Y técnicamente el escudo también me lo puedo quitar porque no lo voy a usar en este momento. Pero bueno, not bad. Este outfit me parece correcto. Tengo contra magia. Digo contra maldición. 112. That's good. I think it's good. Tengo como, digamos, como una mezcla de... Para quitarme la magia, pero también para conseguir resistir hostias en general. También hay un anillo en alguna parte. Ya, pero no vamos a empezar a buscar anillos. O sea, yo creo que así vamos decentes. Yo creo que así vamos bien. Que antes literalmente me estaba comiendo los golpes, porque sí. Porque yo no pensaba que ese efecto sería más... Uy, pero por favor, déjeme pasar. Vale, ya. Ahora también voy a tener un poco de cuidado en no comerme ese golpe como si estuviera yo ahí tan tranquila paseando por la vida. Pero el outfit queda guapísimo. También hay que decirlo, ¿eh? También hay que decirlo. Va muy duro. Me cago en la madre que me parió. Quería cogerlo con las dos manos y siempre me confundo del botón. Siempre me confundo del botón. Una menos, no pasa nada. Cambia mucho el set de movimientos al llevarla con dos manos, al llevarla con uno. Yo creo que así es más rápida, ¿no? Probablemente, pero también pegará más lento. Oye, pero ¿por qué? Uy, pero ¿por qué me tira tanto? Probablemente, pero claro, el set sea más lento. Vale, vamos a por aquí. Ahí. Confiamos. Confiamos. Corriendo. Es de más pesados por la distancia. Ya, pero tampoco es excesivamente complicado por bichos. Yo creo que de que las con los putos bichos lanzándote las bombas me jodía más. Fíjate tú. Porque la mayor parte de las veces algún bicho me pegaba. Aquí estos bichos se pueden esquivar bastante fácilmente.
No, 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 perdón, perdón. Edeniro, Edeniro. ¡Hombre! Eso sí que eso sí que jode. Ese camino a mí se me hacía eterno, tío. ¡Ay, no! Que tengo que volver a... Joder, macho, se me había olvidado. Pensaba que era como en el otro boss, que esto aguantaba. Tengo que volver a ir. No, 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 no. No sé por qué pensaba que era como en el otro boss y esto aguantaba que yo lo rompiera. Ahora me va a doler un poco, ¿no? Que lo rompa. Me va a hacer en plan, ah, me duele. Me haya roto. A ver, reina, 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 por favor. Reina, por favor, reina, por favor. Espérate. ¿Dónde estoy? Mi armadura en peligro. ¿Cómo que en peligro? Para atrás, para atrás. Eso no tiene buena pinta. Me cago en la madre. No tengo ni idea de cómo hacer este. Ya estoy acostumbrada a pegarle así, pero esto es muy raro. Esto se me hace muy raro. No sé dónde estoy, qué está pasando, porque la cámara va a la mierda. Ay, ¿dónde estoy? Hay que pegar con el rabo. Ay, que me da con el rabo. Ay, no. Mierda. Es más fácil si... Uy, estaba rayadísima. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién es ella? Y yo sigo aquí, esperándote. Bueno, tenemos media hora para hacernos el boss. Así, sin prisas. ¿Me he pegado? ¿A bajar? Hijo de puta. Hijo de puta, Manolo. ¿Para una vez que te dejo vivir? ¿Para una vez que te dejo vivir y así me lo agradeces? ¿Eh? ¿Eh? ¿Así me lo agradeces? ¿Lo vengo? Para reparar... Mi armadura, no tengo para repararla. Oh my god. Bueno, tengo, pero... La güera. Voy a cambiarme la otra armadura, que tenía mi otra armadura para maldición, un poco bastante decente. Y ya luego me la reparo. ¿Qué se me habrá roto? ¿La armadura o el pecho o el...? Vamos a una zona en la que no me persiga nadie. Que sé que luego hay... Normal que tengas que ir híbrido en este juego. Si directamente hay un boss que a magia no le haces una pura mierda. Vale, ahora sí, vamos a ver. No, espera, yo quería ver una cosa. Quiero ver... ¿Y yo cómo sé si esta pieza de armadura está bien o no está bien? Ah, aquí, en duración. Entiendo que esto es la duración. Es que la duración es lo de... Vale. Ah, es estúpido porque directamente he jugado con esta mierda durante todo el juego. Entiendo que ahora me están diciendo... Reina, se rompe. He jugado con esta armadura durante casi todo el juego. Tiene bastante más sentido, tiene bastante más sentido. Pues nada, vamos a ponernos esto. Creo que es lo único, porque el resto de cosas... Déjame ver.
No había jugado con ellas tanto. Bueno, pero eso tiene bastante menos durabilidad. ¡Ay, Dios mío! Perdón. Vamos con este set. ¿No estoy gorda? Perfecto. Yeah. Siempre es como outfit check. Nice. Es cool. Es que con esa llevo como todo el juego. Es normal que de repente me esté diciendo en plan de Reina, no, ya, Reina, a ver, ya. Ya me tienes que empezar a reparar, ¿sabes? Ese señor amarillo, sí, soy mi propio enemigo. A veces mi propio enemigo es mi mejor amigo. Y esta es una de esas veces. No estoy orgullosa de ello, pero es una de esas veces. Cómo me gusta cuando te la concha. Ay, es cierto, tengo que acordarme. Hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. Hay que romper la cosa. Hay que romper la cosa. Seth, cariño, eres un boss bastante toda cojones, también te tengo que decir. ¡Hola! ¡Madre que lo parió! ¿Dónde estoy? No veo, no veo. Es que no me veo, es que no me veo, es que no me veo, es que no me veo. Es que no me veo. Eres muy toca cojones, reina. Muy toca cojones. No me veía, no me veía. Literalmente no me veía. Yo no ver. Ahora vamos a ir por la derecha. A ver, que sé que hasta si no le hacemos caso va a enfadarse. Hágate lo que quieras, venga. Y yo sigo aquí esperando. Mira, niña, como te caigas con el pincho llevándola así tan alto, un destino final de cabeza. Imagínate que te tropiezas y te metes y te raja la cabeza con la espada. Susto me ha dado. Sí, ahora que ya estamos haciendo como esta run varias veces, sí que la noto lenta. La noto lejos. No podíamos haber puesto una hoguerita abajo ni nada por el estilo, ¿no? Era mucho pedir. Era mucho. Era darle mucho, Miyazaki. No sé si es Miyazaki. Bueno, Miyazaki. Era pedir mucho, ¿eh? Me molesta, pero el bicho es... Por el bicho, pero sí, es bastante caminito. Lo he dicho, y Danito también se sentía un poquito de Hana, porque había que pasar había que pasar por la zona, había que ponerte la linterna, había que tacatá. Pero esta la veo lejos. Escudo emblema de hierba para ir regenerando esta mina. Por mirar el mensaje. Por mirar el mensaje. Por girar un momento y mirar el mensaje. He girado para la derecha. Hago la puta. ¡Qué hostia me da la cara! Me he hecho daño. ¡Au! Estaba tan decepcionada que me he hecho mucha pupa. ¡Au! ¡Charle! Me duele la nariz. Uy, vale, no te apetecía. Entiendo. Pues nada, hostia en la cabeza. Así, gratis. Di que sí, reina. No pasa nada. ¿Qué? Nadie tiene que empezar esto bien. Ay, yo por ejemplo, me encanta porque soy de las personas que me voy dando de hostias y no me doy cuenta hasta que de repente hay un moratón del tamaño del estado de Texas en el cuerpo. Yo no sé qué. ¿Cuándo me edita de hostia? Pero tengo en el abdomen un moratón. Que yo he dicho, ¿alguien me ha metido un puñetazo? Y luego me he acordado de que fue el otro día trabajando que intenté coger una esquina. Una esquina más, digamos, muy cerrada, digamos, y me debí de llevar la pared conmigo.
Esto de que dices, ¿puedo acortar un poquito más la esquina? Y dijo la puerta, no, reina, no puedes. Yo estoy aquí. Y me comí tallos, tío, en el abdomen. Que ahora digo yo, vale, sí, estaba ahí. Ya, es como, es cuando intentas hacer un speedrun en la vida real, tío. Dices, yo creo que 5 minutos, 5 segundos más le puedo acortar 5 minutos más en este camino. Y de repente la puerta dice, hello. Hola, reina. Qué susto me he dado. Pensaba que había cogido la recta mal. Y yo sigo aquí esperándote. Voy a tomarme esto por si acaso. No está bien empezar a pelear full de vida. Aún no sé cómo pegan estas cosas y preferiría no saber cómo pegan. Hasta luego. Ya ha llegado. Mamá, ya ha llegado a comer. ¿Qué hay para comer? Coliflor otra vez, no me gusta. Sí, te quiero dar un pinchito en el rabo. Ya. Sí, no te gires, dejan pincharte ya, no. Ya. Sí, que deje de girarte, coño. Yo concentrado, mío. Ese palito. Eso es mío. Que no. Está como bateando, me encanta esta animación de disparo. Digo, de la espada. Parece que estoy metiendo bateazos a la esta. ¡Ja! Home run. Home run. Home run. Home run. ¡Wupi! ¡Para arriba! Home run. ¡Wup! No le ha gustado. No le ha gustado, no le ha gustado, no le ha gustado, no le ha gustado. Confirmamos que no le ha gustado. No me fío, no me fío. Aquí siempre hay que ir a justos. Y seguimos con la estrategia de perseguir el tentáculo. Hace soniditos satisfactorios cuando lo rompo. ¡Ay! ¡Que me deje el tentáculo, coñe! Cuando lo mueve raro es que pienso que lo va a levantar o algo. ¡Deja de huirme, coño! ¿Así es como sentís vosotros al jugar a Dark Souls? Se siente raro. Haciendo más daño, puto. Estoy haciendo todo lo que puedo. Estoy haciendo todo lo que puedo con lo que tengo.
Así, mira que te doy, mira que te doy. Que estoy yo aquí esforzándome que mi daño se hace la magia, no con esto. No me di cuenta que son así. No, que es coña. Que ya sé que ya sé que es la gracia. Que el señor que yo estaba viendo y esto de 2 hostias lo había matado. Con un palo. Pero, oye, mira, paciencia. Que está resistente. Exacto, ha sido como tal casualidad que justamente has elegido. Es que este boss no te funciona. Supongo que también un poquito de decir, a ver, las builds de magos son muy fuertes. Vamos a hacer algo para joderle un poco a la gente, o al menos fastidiarlas, entre comillas. ¿Qué podemos hacer? Mete un boss que sea. Mete un boss ahí que sea débil por dentro. Que está muy guay porque. Sí, y literalmente, si no me hubierais dicho que toda esta zona era débil a la magia, yo no me había enganchado en ningún momento la espada. Y es una experiencia bastante graciosa. Voy a volver a mi build de antes que me ha gustado. A no ser, este gorro también mola. Quiero mi build de antes o medio build de antes. ¿Dónde está mi armadura? Todo guapa, todo gorda. Ahí, mi... Bien gordita la armadura. Ahí hay los guantes sin dedos para ser muy emos. ¡Oh! Me quiero poner una falda que quede todo bonito. La falda. ¡Ay, sí! Una buena falda, todo bonita. A ver, espera. Un momento, el peso. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso yo aquí? Quiero una buena falda así todo guapa. Esta me da buenas resistencias. Sí, venga. Ya, ¿qué más? No peso. Me hace raro pesar. Reparar tu equipamiento, cierto es. Una cosa de artista de sed, dígamelo. Mira, si no peso y todo. ¡Yipi! Oye, pues ni tan mal. Oye, no puedo llevar este gorro, me da muy mal rollo. Se tiró a la bubis. ¿Quién ha sido? ¡Ah, coño! Me está disparando alguien. ¿Se tiró a la bubis? ¿En serio? ¿El puto dragón se tiró a la bubis? ¿Cómo funciona eso? Perdona que te pregunte. Que en mi cabeza hay algo ahí que no está bien. Y tiene una hija. A ver, respeto muy fuertemente. Pero ¿cómo coño funciona eso? O sea, ¿cómo metió en... y luego salió eso? Miro a entender. A ver si así. ¡Oh, no ruedo gordo! ¡Ay, adoro! Mira qué guapo estoy. ¡Ay, estoy divino! ¡Estoy precioso! ¡Estoy maravilloso! Mis boobies están buenas. Es buena onda, hija. Ah, bueno, pues es buena onda, es buena onda. Puedes llegar a conocer a la hija, esto maja. Anda, pues mira, la conoceremos, la buscaremos en algún momento. Dame tus objetos. ¿Cuántos te quedan? Ay, te queda un huevo. Lanza de cristal. Ay, qué majo. Lanza de alma de cristal. ¿Cuál será mejor? No lo sé. Te los compro los dos. Ay, solo puedo comprar uno. ¿Cuál es el más fuerte hechizo que tú tienes? Entiendo que la lanzada porque es la más cara. Pues te compro este, reina. Lo dicho, tengo que comprarle todos los hechizos. Me quedan solo 3. Son bastante caros porque tengo que tener como 90.000 almas. Sí. Aunque es un poco roncagobembo el llegar a ella. Ya llegaremos en algún momento. Por ahora voy a ir divina de la muerte a la próxima batalla. Ya que es pesada, ya que... A ver. ¿Cómo coño pasé esta zona sin perder la cabeza? También te digo, También te digo. ¿Cómo coño pasamos esta zona sin perder la cabeza? Pues ya solo queda uno. Ya ese sí que me lo quiero hacer el siguiente. Te recomiendo mirar una guía para ello. No sé si me la miraré, te lo prometo. Me la miro. ¡Pero queda uno! ¡Ibi! Vamos a acabar aquí, que es como muy... Tiene sentido acabar aquí, ¿no? Hemos mejorado como una puta barbaridad. Esto sigo sin saber para qué es. Recuerdo de un culpable aniquilado. En algún momento parecer
Tampoco puedo usarlo. Ah, vale, de pactos, de gente con la que me pacto. Vale, perfecto. Ah, y esto era para... Vale, eso era lo que yo pensaba que se usaba antes. Bueno, pues chiquetes. Y tú tampoco sé dónde está. Ya lo iré investigando, lo he dicho. De vez en cuando voy haciendo deberes y me voy enterando de cosas y luego vengo y parece que sé cosas, pero es porque literalmente me he llegado tiempo viendo vídeos. Lo que pasa es que uno tiene que tener tiempo para ver los vídeos. Pero cuando tengo tiempo, pues me los miro. Hola señora, sigues ahí sin poder hacer nada. ¿Ves? Ya que baja. Ay, está empanada ahí. Pues solo nos quedan los 4 reyes. Así que nos los haremos el próximo día. Que probablemente sea el martes, porque ahora porque lo he dicho. Vamos poco a poco. Tú sigues aquí. ¿A ti no te puedo matar? ¿Me renta matarte? ¿Tengo que hacer algo? A ti te he matado a los compañeros, creo. No voy a decir nada y así no lo sabe. Ya, por eso decía yo, ¿por qué coño puede hablar esta mujer ahora? Ahora puede hablar. Bueno, pues ahora puede saber. Macho, vámonos. Cómeme, vamos a terminar bien. Oye. Hola. Si le digo algo. ¡Ah! ¿Lo mato? ¿Lo puedo matar? ¿Está bien matas yo? Yo quiero matar. Dame una hostia para despertar o no, que lo mato. Que me da miedo. Ya cuando despierte ya le digo algo. ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar? ¿Está bien matar yo? No es que quiera matar ni nada, pero ya estamos. Y espera. Que vamos también a aprovechar a hacer una cosa. Que tengo una magia nueva. Que tengo yo una magia nueva. Espera. Vamos a utilizarlo como sujeto de pruebas. Espera, wait. Ah, que no puedo, que necesito 44 de inteligencia para usar ese. ¿O qué? Nevermind, no puedo. No te interesa para nada ese señor, creo. No pasa nada. Yo lo que quiero es muerte. Muerte, destrucción, sangre. Ahora ya tengo un objetivo. Subirme hasta el 44 la magia. Hola, reina. ¿Qué tal? ¿Cómo te digo que te voy? ¿Cómo te digo esto? Qué bien, una magia, una humanidad. Chilla más serena. Se nos ha ido. Oye, Espera. Nevermind, dejémoslo dormir, pobrecito. Tendrá sueño. Pues eso, chiquetes. Os hago un resumen de los días próximos para que sepáis. Mañanica hacemos legos. Y me veis las manos. Eso suena muy raro. Es simplemente la verdad. Si no golpeas no se despierta. No pasa nada. Ya despierto para cuando tengo la última alma. Que me da pénica. Que se merece la siesta. Pobrecito. Tiene que dormir un poco. Se lo merece. Que lleva ahí un buen día trabajando. Y al próximo día nos cargamos a los 4 reyes. No a uno, ni a dos, ni a 3, sino a los 4 juntos, en grupo, en maravillosamente grupo. Madre mía, está gordísima, la adoro, está genial. Así que un buena noche por parte de la guerrera Sina, que se va a ir a mimir también ella. Digo la guerrera, no yo. Yo aún me quedo un segundito fuerte. Os quiero agradecer, chiquetes, por estar aquí y por echarme una manica. Y quiero deciros que seguís muy fuertemente y que descanséis muy fuertemente y que os veo mañanita. Si todo va bien, obviamente no voy a tocar madera porque voy a intentar hacer algo nuevo y seguramente algo rompa. Vamos a pensar bien y no va a romper nada. Y os voy a enseñar mi colección de Kirby's. Si da tiempo. Yo tengo ahí un par de horas para rellenar. Yo no sé lo rápido que voy a montar los Legos, pero vamos, si consigo montar los Legos suficientemente rápido, os enseño mi colección de Kirby's, que tenemos para rato ahí.
Así que, chiquetes, un besazo mucho, 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 mucho grande. Se me cuida muy fuertemente. Y a ver si hay alguien para hacer una buena rey. Una rey muy gorda. Para decir, manosea bonito. Vaya, ben, gracias. A mí está señora Elvi. Pues vámonos, que está jugando a Stardew Valley. Un besazo muy grande. Pichetes, si os quiero una barbaridad. Y nos vemos. Avallo.